Bueno, esto es un evento organizado por REACIN, Red de Activismo e Investigación por la Convivencia. También formamos parte del Instituto de Estudios Avanzados, de la Universidad Central. Somos un grupo diverso, transdisciplinario, que buscamos a través de estos ciclos de diálogo precisamente crear encuentros entre distintos puntos de vista y conceptos, ¿no? Y por esa razón invitamos a Felipe. Este es nuestro segundo encuentro. El primer encuentro fue con Yoconda Herrera. Y bueno, en esta oportunidad nos acompaña Felipe. Bueno, Felipe, realmente Felipe tiene una línea de investigación relacionada con migración e imaginarios sociales. Hola, Cheli. ¿Me escuchas? Ok, ¿continúas tú o...? Yo los escucho perfectamente, pero creo que tengo problemas de conexión. Sigue, Carla, sigue tú. Sí, no sé en qué quedé, no sé si me quedé afuera. Ok, no voy a continuar yo porque tienes muchos problemas de conexión. Bueno, nada, un poco de... En esta oportunidad, Felipe nos trae un diálogo denominado Escenarios de futuro de la migración venezolana entre la incertidumbre y las fortalezas humanas y el apoyo mutuo, un poco basado en lo que ha sido sus proyectos de investigación en frontera, en albergues en Cúcuta y en, bueno, todo lo que ha sido el trabajo con líderes comunitarios en Bogotá y Cúcuta, lo que ha sido la experiencia de los caminantes a través de la construcción de imaginarios y significados de precisamente de estos migrantes, ¿no? Y bueno, también cómo ha sido precisamente esa recepción y esos procesos de integración en la sociedad colombiana. Sin más que agregar, bueno, Felipe, te damos la palabra. Bien. Carla, muchas gracias. Al fin nos encontramos, pues nuevamente un saludo para ti, un saludo para Chelina, un saludo para los colegas pues, de la red y pues a las personas que estén escuchando. Un saludo, buenas tardes desde Bogotá, son las 3 de la tarde, 3:11 de la tarde. Pues muchas gracias por esa presentación y pues me interesa mucho lo que podamos conversar, ¿no? Las ideas que podamos intercambiar. Les pido disculpas si la presentación va a ser un poco así, más bien una unión de ideas, porque no voy a presentar unas diapositivas así muy organizadas, sino que más bien voy a hablar de algunos elementos que me parecen relevantes de dos trabajos que Carla ha dado a conocer, así pues ha comentado, ¿no? Uno de ellos fue un trabajo que hicimos de encuesta sobre el destino, sobre la idea del destino. Lo hicimos con el apoyo de un programa de la cooperación española, pero también con el apoyo del colega Franklin Díaz de la cooperación alemana. Bueno, como ellos están en territorio, están, digamos, en los puestos, están en los albergues, entonces a veces para poder acercarnos a esos contextos, pues nos apoyamos de las personas que están directamente en contacto, ¿no? con los migrantes y refugiados, ¿no? Entonces, el primer aspecto que trataré, lo primero sobre lo cual voy a hablar, es sobre ese proyecto que tuvimos la oportunidad de encuestar a cerca de 100 personas que atravesaban la frontera desde Venezuela hacia Colombia a través del puente Simón Bolívar, cuando pues estaba abierta la frontera, ¿no? Personas que han venido desde distintos puntos de Venezuela, caminando algunos incluso desde distancias bastante largas o haciendo tramos intermitentes de caminata y de autobús o de, pues, a veces lo llevan personas, ¿no? Que van en el camino. Entonces, un poco así alternando eso. Y por otro lado, voy a hablar sobre un trabajo que se hizo a fines del año pasado, en pandemia, con personas que estaban en un albergue, que probablemente ya algunos han salido, algunos siguen allí,
en albergues, en un albergue de la misión escalabriniana, ¿no? El centro de migraciones de la misión escalabriniana en Cúcuta, ¿no? En Cúcuta. Entonces, les preguntamos a ellos también qué opinaban, pues, un poco su perspectiva sobre el futuro. Entonces, lo que voy a contar ahora más o menos son cosas que son importantes, ¿no? De lo que los mismos migrantes nos dijeron, ¿no? Voy a reproducir un poco eso y haré algunas reflexiones, ¿no? Algunas reflexiones que, pues, esperemos que sean útiles, ¿no? En términos de, pues, análisis de la situación, ¿no? Y que me gustaría, pues, recibir la retroalimentación de ustedes, ¿no? Para conocer también sus opiniones, sus puntos de vista, pues. Bueno, como para iniciar, simplemente, pues, festejar también, como noticia, ¿no? La creación del Estatuto de Regularización que va a empezar a entrar en vigor en Colombia, ¿no? Este permiso que va a permitir cerca de la regularización de cerca de 2 millones de personas venezolanas, que me parece una gran decisión por parte del gobierno. Entonces quería simplemente hacer una nota al pie, ¿no? Y por otro lado, decir que, pues, todos sabemos, y ustedes que están más en Venezuela saben que la situación de crisis que afecta específicamente a ciertos sectores de la población, sobre todo los más empobrecidos, no tiene todavía atisbos de querer mejorar, en el sentido de que las cifras estructurales en términos de economía en Venezuela no se proyectan de manera muy positiva, ¿no? De manera muy favorable. Entonces sabemos que la migración tiene todavía para seguir avanzando. Sabemos que van a haber flujos que están habiendo esos flujos. Sabemos que, a pesar de que la frontera con Colombia está cerrada, la gente asume el riesgo de cruzar por las trochas, eso sí no es ningún secreto. Así también sabemos los altos riesgos que corren las personas en la frontera. Pues sabemos que hay gente que se aprovecha de la vulnerabilidad, hay gente que saca, digamos, ganancia económica de las personas más desesperadas. Hay gente que abusa de los cuerpos de las mujeres solas o con sus hijos. Hay otros que trafican con las personas, otros que las tratan. Y sabemos que todo eso existe, y no solamente existe aquí en Colombia, sino que existe en casi todas las fronteras de América Latina, y es un problema que está afectando gravemente a la población venezolana en movilidad humana, ¿no? Personas que van, que atraviesan, que vuelven, ¿no? Hay muchos retornados que también se pueden enfrentar a este tipo de riesgos, que es importante tenerlos muy presentes porque es una situación que es muy grave, ¿sí? Sobre todo ahora en pandemia, que desafortunadamente en las situaciones de mayor crisis es donde también aparecen los delincuentes a hacer de las suyas, ¿no? Entonces las personas están vulnerables, más que vulnerables en este momento, ¿no? Entonces eso es muy importante tenerlo en consideración, pues a medida que vaya recordando más cosas que quiero decir, porque tenía ahí como un repertorio inicial, pero por lo menos esto es lo que quiero dejar de manifiesto para iniciar, ¿no? Pues yo quiero hacer hay varios estudios, ¿no? Que ya de hecho no, todos los que estamos acá, ustedes que están en Venezuela, los que están fuera, los que están acá en Colombia, bueno, los que estén escuchando, sabemos que ya hay unos indicadores que demuestran las causas, digamos así, de por qué salen los venezolanos, ¿no? Por qué son, digamos, expulsados, ¿no? Ya sea, pues si lo vemos desde la teoría académica, hablamos de migración forzada, ¿no? Una migración forzada. Si lo vemos desde la, pues, protección internacional, hablaríamos de personas que salen por el desorden institucional, por la crisis institucional. Si lo leemos desde la Declaración de
de Cartagena de 1984, sería más bien algo de desorden o violaciones a los derechos humanos, entiéndase, violaciones a los derechos humanos, carencia de comida, carencia de salud, carencia de seguridad, ¿sí? Una serie de elementos que son básicos y fundamentales para tener una vida digna, ¿no? O sea, pues la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece dentro de lo que viene a ser un parámetro de vida básico, digamos, para una persona, un nivel de dignidad, ¿no? Pues la dignidad se trata un poco de que el ser humano pueda tener unos grados de satisfacción de sus necesidades, ¿no? De sus necesidades mínimas, ¿no? De sus necesidades básicas. Pero también hay otras cuestiones que apuntan a el tema del respeto. Entonces, cuando ya hay un conflicto que impide, digamos, disfrutar de los derechos cívicos, ¿no? Hay una cuestión que también se transgrede el respeto. Bueno, sabemos que esas son un poco las causas, ¿no? Una crisis estructural, hiperinflación, una crisis económica, digamos, una caída de la economía, más allá de la corrupción y otras cosas que también se van sumando, ¿no? Grupos de poder en pugna que no logran ponerse de acuerdo, monopolios del poder, también sabemos que hay grupos armados que están operando en ciertas zonas, pues una serie de elementos que se van configurando para mantener al país atrapado, digamos, en una encrucijada muy difícil de superar, ¿no? Donde ya no hay confianza para la inversión, ¿no? Donde no hay, por decirlo así, inversionistas, porque los inversionistas que van a querer invertir en un país que tiene un riesgo muy alto, pues, ¿no? O con una economía completamente colapsada. Entonces, pues sabemos que también hay una explotación de los recursos naturales, que hay un ejército que está más bien manipulado por el gobierno y que todo eso pues hace que muchos sectores de la población se vean amenazados, ¿no? Amenazados en sus derechos. Esas personas, pues muchos que por opción decidieron salir, otros por necesidad. Entonces, dentro de esa extrema necesidad, sabemos que el trabajo es una de las grandes causas, ¿no? Cuando no hay trabajo, pues, ¿qué se hace? Se busca trabajo en donde más o menos uno pueda proyectar un ingreso para poder subsistir. Y así sabemos que hay migración interna en Venezuela, ¿no? Hay gente que viaja hacia Caracas buscando un poco posibilidades, gente que se está moviendo en distintas ciudades, como ocurre en todos los países, ¿no? Y pues ahí queda, digamos, la otra opción, que es la migración o el desplazamiento, si lo vemos desde la perspectiva del refugio, hacia afuera, ¿no? Transfronteriza. Tenemos, también hay amenazas, ¿no? Hay un contexto de amenazas de la seguridad pública, ciertas personas que son opositoras, ¿no? Tenemos, pues, migrantes de todo tipo por fuera del país, ¿no? Hay gente que ha sido soldado, que perteneció a las fuerzas de seguridad del Estado, hay personas que han sido funcionarios públicos, que han tenido cargos políticos, en fin, ¿no? Hay una gama de perfiles de personas que han salido de Venezuela, desde profesionales altamente formados, ¿no? De profesionales de todas las disciplinas, a personas con poca formación, hay personas que han tenido, digamos, propiedades y las han perdido. En fin, eso es más o menos una panorámica que pueden ustedes después complementar por si se me escapa alguna cosa, ¿no? Lo cierto es que yo me voy a centrar un poco en esta idea del caminante, ¿no? Del caminante que viaja cientos de kilómetros, voy a partir por ahí primero, ¿no? Que viaja miles de kilómetros incluso para llegar a lugares tan distantes, por ejemplo, como el último país del Cono Sur, que es Chile, ¿no? Inclusive uno puede pillar venezolanos hasta el último rincón de Chile, ¿no? Entonces uno dice, claro, el venezolano de repente se desparramó, llamemos así, por el mundo entero, ¿no? En algún momento los colombianos ostentaban un poco de decir, hay colombianos en todas partes, ¿no? Pero ahora, sin duda, los venezolanos le están haciendo la competencia, llamemos así, ¿no? Porque venezolanos se han ido literalmente prácticamente a todo el mundo y hay redes ya migratorias medianamente identificadas, ¿no? Porque ya cuando, entre comillas, avanzan grupos de migrantes, empiezan a generarse los contactos, ¿no?
pues empiezan a aparecer las redes migratorias, ya sea redes que van con información clara y concreta, o otras más bien de sobrevivencia, donde pues la gente hace lo que puede como para atender a sus familiares, ¿no? O sea, al menos recibirlos y darles algo de amparo mientras la persona se busca la vida en el lugar donde esté su familiar, a veces por poco tiempo, porque las condiciones tampoco permiten, ¿no? que se puedan, digamos, soportar varios integrantes de la familia en un espacio pequeño, en una habitación, en una casa, a veces no con todas las condiciones que se quisieran, ¿no? Y en este periodo de crisis, de pandemia, son muchas las personas que están siendo desalojadas, ¿no? Que están sufriendo desalojos, eso es real. Personas que se han visto en la necesidad de pasar tiempo en la calle, ¿no? Personas que se van a los lugares más peligrosos porque ahí baja un poco el precio de la vivienda, del arriendo. Entonces hay situaciones muy delicadas en términos de alojamiento y vivienda, ¿no? Bueno, en este trabajo que hicimos nosotros nos dimos cuenta de que hay personas que recorren, por ejemplo, pues desde estados de Carabobo, Aragua, Yaracuy, ¿no? Que viajan hasta Cúcuta, pues 800 kilómetros, ¿no? Son 5 días realizando transbordos, ¿sí? O en términos concretos, 17 días caminando, más o menos, ¿no? Hay casos que pudimos comprobar de gente que caminó los 17 días parando, ¿no? Lo cual realmente es una peregrinación, ¿no? Eso es una peregrinación. Yo al final voy a hacer unas reflexiones personales sobre esto, ¿no? Más allá de, pues, no es una gran sorpresa lo que quiero decir, pero es una cuestión que podemos nosotros pensar y reflexionar, ¿no? Principalmente, pues, sabemos que las razones son la búsqueda de trabajo, ¿no? Una cuestión básica y elemental para cualquier mayor de edad, entre comillas, porque ahora hay otro fenómeno interesante y preocupante que está sucediendo, y es que muchos menores no acompañados están viajando también, cruzando la frontera, ¿no? Menores, hablo de adolescentes sobre todo, ¿no? Que viajan y buscan cómo cruzar, y en ese sentido, sobre todo las niñas o las mujeres adolescentes se ven expuestas a, pues, la trata de personas con fines de explotación sexual, ¿no? Entonces ahí tenemos un grave problema, ¿no? Bueno, estas personas, yo quiero partir por aquí, ¿no? Una de las cuestiones que nosotros planteamos como esquema teórico es el siguiente. Nosotros trabajamos con un modelo que es el modelo de Armando Silva, es un profesor colombiano, que plantea que el imaginario tiene como tres posibilidades, llamémosle así, ¿no? Una de ellas es donde lo imaginario o lo que podría ser supuesto, esa posibilidad, porque que no se basa solamente en algo falso, sino que se basa en algo que todavía no es real, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque pues conseguir trabajo, al que no tiene trabajo y me está escuchando, pues sabe que en algún momento puede conseguirlo, ¿no? Pero es una posibilidad, ya vemos así, ¿no? Una especie de proyección de posibilidades, ¿no? Entonces uno dice, voy a ver cómo consigo el trabajo A o B o C, ¿no? Entonces me preparo, ¿no? Ya, entonces hay un elemento que combina lo real y lo imaginario. Entonces uno dice, pues, ¿qué es lo real? Lo real son las posibilidades, ¿no? Lo real son las posibilidades que uno tenga. Pero también hay otras cosas que escapan a nuestro control, como son las oportunidades a veces, ¿no? A veces ciertos mercados laborales, qué sé yo, abren plazas de trabajo. A veces, pues, vemos lo que está pasando en Venezuela, cae la economía y, por lo tanto, ciertos sectores del ámbito laboral entran en crisis y desaparecen, literalmente, ¿no? Entonces uno dice, está lo real y lo imaginario, ¿no? Donde lo real a veces tiene más peso, ¿sí? Porque es concreto, porque digamos que es objetivo, ¿no? O sea, si uno qué sé yo, uno es ingeniero de sistemas, ¿no? Un ingeniero de sistemas. En estos tiempos tienen posibilidades de trabajo, porque sí las hay, ¿no? Posibilidades de trabajo para los ingenieros de sistemas. Pues el hecho de que un médico acá, un profesor universitario en Venezuela gane, pues qué sé yo, 5 o 6 dólares, es real, ¿no? No es algo que uno diga, es una falacia, ¿no? Sí, que tenga que buscarse la vida para poder subsistir y equilibrar un ingreso promedio para poder satisfacer sus necesidades y un poco más, eso es real, ¿no? Entonces uno dice, hay un esquema real y un esquema imaginario, que el esquema imaginario es como el todavía no. ¿Sí? Es como el todavía no. Entonces, en este sentido, dice Silva, tenemos un esquema que es
donde pesa más lo real y donde pesa menos lo imaginario, o donde pesa más lo imaginario, o donde pesa menos lo real, o donde está lo real, lo imaginario y lo real, ¿no? O sea, lo imaginario está como al medio, siempre queda como una especie de bisagra, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Pues, lo cierto es que el migrante, y en esto yo no voy a poner como esa frase cliché que se dice, ¿no? No quiero romantizar al migrante, ¿no? Sino que quiero más bien hablar de una cuestión que uno podría pensar y que uno podría, esta es un poco la hipótesis que yo quería plantear, ¿no? El hecho de que la migración, pues hay estudios, ¿no? Pero la migración genera o le agrega a la persona, digamos, una especie de capacidad adicional, ¿no? Una especie de capacidad adicional. Ya vamos a ver de qué se trata eso, ¿no? La migración entrega una capacidad adicional. Entonces, pues tenemos que hay un proceso especulativo de decir dónde voy, ¿no? Entonces nosotros queríamos pensar en esa idea de dónde voy. Pues bueno, en principio, la gran mayoría del migrante, la gran mayoría del migrante o refugiado, ¿no? De las personas migrantes o refugiadas, cuando salen, no salen pensando que les va a ir mal, ¿no? Salen pensando que tienen posibilidades de logros, en primer lugar. O sea, que puede haber una posibilidad de logro, si no, no se irían, ¿sí? Primera cuestión, pensar que esa persona, vamos a dejarlo ahí anotado, ¿no? La persona tiene una posibilidad de logro, es decir, que si se va, es porque su devenir, es decir, su imaginario, donde está ese nivel utópico, llamémosle así, de alcanzar un estado distinto, un estadio distinto de vida, ¿sí? Ahí va a alcanzar algo, ¿no? Pues esa es una cuestión que si no, no movería, digamos, a la persona si no existiera ese elemento, ¿no? Ese elemento sutil, ¿no? Entonces, pues, ¿qué encontramos nosotros en este trabajo con los caminantes? Primero, que los caminantes, pues la gran mayoría pasaron hambre, ¿sí? No solamente en el origen, ¿no? Sino que en el destino, en el camino, ¿no? En el camino, en la búsqueda del camino. Pasaron sed. ¿Por qué estoy diciendo esto? Después ya lo van a ver ustedes, ¿no? Pasaron sed. En sus lugares de origen a veces no tenían luz, no tenían agua, no tenían gas, ¿sí? Sabemos que en el origen, como dice algunos entrevistados, tuvieron que salir porque realmente ya no había con qué cocinar, ¿no? Lo que hemos visto es que, pues en algunas zonas los cortes de luz o los cortes de gas, pues que hay que hacer un fogón o algo así para poder salvar la situación, llamémoslo así. Entonces, hay una cuestión principal que nosotros encontramos reiterativamente y que nos dio vuelta un poco el tema del por qué sale la gente, ¿no? O sea, uno dice, esto es muy importante anotarlo. ¿Qué mueve a la persona a imaginar, digamos, un destino como una posibilidad de logro? Sí, entonces cuando se habla, y esto es muy importante, cuando se habla en términos así amplios y se dice, salen porque no hay comida, salen porque no hay medicamentos, salen porque no hay trabajo, ¿ya? Fundamentalmente, ¿no? Pues eso es más que todo, ¿no? Después hay otras cosas como la reagrupación familiar, si van en temas de redes, ¿no? Sale uno primero, después se va el otro, ¿no? Sale la mamá, sale el papá, independientemente, sale a veces después los abuelos, ¿no? Entonces eso sí es un fenómeno más bien de los últimos flujos, ¿sí? La reagrupación familiar. Pero hay una cosa interesante dentro de esto, que es una frase que nos quedó un poco marcada, que era garantizar un futuro mejor a sus hijos. Garantizar un futuro mejor a sus hijos. Entonces, reiterativamente, en muchos casos, es curioso porque gran parte de los migrantes tienen familia. O sea, eso es una variable recurrente que no solamente la podemos ver nosotros, sino que se ve en la gran mayoría de los estudios, de que viajan juntos, ¿sí? Viajan a veces, no todo el núcleo, pero viajan la pareja o un niño y dejan a los otros con los abuelos, ¿sí? O a veces son parejas que tienen varios hijos, independientemente llevan a uno, dejan al otro con otra de las parejas que hayan tenido, por ejemplo, ¿no? Pero siempre van como en una parte de la familia. Y una de las preocupaciones fundamentales de los migrantes, de los caminantes y de los que están en los albergues es garantizar el mejor futuro a los hijos, ¿no? Entonces uno dice, claro, ahí como que te da vuelta un poco el tema porque, claro, el dinero obviamente es un mecanismo, ¿no? El dinero, pero la fuerza, ¿sí? La fuerza discursiva
que nosotros localizamos está en esa cuestión de la calidad de vida, más que para ellos, para sus hijos, ¿sí? Eso, pues, obviamente, en la muestra que nosotros abarcamos, ¿no? O sea, hay un porcentaje notorio de gente que piensa primero en los hijos, ¿no? Pues, entonces, eso es un hallazgo que nosotros hemos encontrado en términos de la importancia de la familia, ¿no? O sea, esta migración no se hace por mí, ¿sí? Se hace por mi familia, ¿sí? Se hace por mi núcleo familiar, se hace por mi proyecto familiar. Entonces ahí uno dice, claro, la migración no se trata de una cuestión egoísta, ¿no? No se trata de, mira, yo me voy de Venezuela, coño, agarro mi mochila y me voy, ¿no? Sí, porque me dieron ganas de ir a buscar dinero a Colombia o a Perú, qué sé yo, y no, es por una cuestión de plan familiar, ¿no? Entonces, detrás de todo esto, hemos logrado identificar que en la gran mayoría de los casos, por lo menos que nos hemos acercado, hay un plan familiar. Y ese plan familiar es muy interesante. ¿Por qué? Supone una serie de estrategias. Entonces, los migrantes han creado estrategias. Por ejemplo, dicen, yo tengo pensado, primero, encontrarme con mi hija que está en Bogotá. Voy a poner uno de los casos, ¿no? Puedo encontrarme con mi hija que está en Bogotá. Después que me encuentre con ella, va a venir mi otro hijo, ¿no? Después de que venga mi otro hijo, vamos a reunirnos con los nietos, ¿ya? Entonces, vamos a estabilizarnos primero unos cuantos y después vamos a ir juntando de a poco el racimo, llamémosle así, ¿no? Entonces, dentro de todo este plan, hay un plan de emprendimiento, ¿ya? Después vamos a hablar de eso, que es muy interesante. Bueno, en este proceso de imaginarios, vamos a volver un poco a la teorización del imaginario y un poco a mi hipótesis, ¿no? El sujeto migrante, la persona migrante, para no hablar en términos tan sociológicos, ¿no? El sujeto, el individuo, ¿no? La gente, ¿no? No, vamos a hablar de la persona, ¿no? Vamos a ponerle ahí esa denominación, ¿no? La persona. Esa persona sufre un cambio porque pues, digamos que su cuerpo ha sido afectado no solamente por la crisis venezolana, sino que por la fuerza del impacto que genera, ¿sí?, el mismo proceso migratorio en unas condiciones difíciles, ¿no? Porque digamos que hay un porcentaje de la población venezolana que ha migrado bien, ¿no? O sea, entre comillas, tiene dinero, puede tomar un bus, puede tomar un avión, tienen dinero para comer en restaurantes, qué sé yo, ¿no? Arriendan una pieza en un hotel mientras buscan casa y ya, se instalan, ¿no? Pero la gran mayoría de las personas pues buscan arriendos baratos, a veces son estafados por los mismos autobuses, caminan en este caso largas distancias. Y aquí hay una cosa que descubrimos muy interesante, que pues nos plantea una duda, ¿no? O sea, nos plantea una inquietud. Y es que mucha gente estaba perdida, fíjense ustedes, llegando a Colombia, perdidos, ¿sí? O sea, en el sentido de que llegan al país y no saben realmente a dónde van, ¿sí? Inclusive pueden tener una noción de que su papá o su mamá o su hermano, qué sé yo, están en algunas de las ciudades para dónde van, pero no saben realmente a dónde queda la ciudad, ¿sí? Entonces había una desorientación geográfica que, ¿por qué lo nombro? Porque eso suma, digamos, un aspecto importante en términos de lo que podríamos decir, y esto es muy importante en términos espirituales, ¿no? En términos espirituales. Eso suma un elemento al desequilibrio existencial que tiene una persona que se ha visto afectada a su vida, ¿no? Esa persona ha perdido el punto de referencia geográfico, ¿no? De a dónde va, ¿sí? Entonces hay una cosa ahí sorprendente, ¿no? O sea, suma hambre, suma dificultad, suma miedo, súmale nostalgia, suma de pues preocupaciones múltiples por saber dónde están los demás. A eso hay que agregarle desorientación geográfica, ¿no? Que es una cuestión que nos pasaba muy interesante encontrarlo cruzado con la idea de cruzar lluvias, pasar dolores, porque esto también es muy interesante. ¿Y por qué voy a nombrar esto? Porque una de las conclusiones que sacamos de este proyecto es que el migrante, ese imaginario del destino, de posibilidades de lograr algo,
¿sí? Se ve, digamos, se ve inyectado, se ve atravesado por la realidad que la vive en su propio cuerpo, ¿sí? En su propio cuerpo, ¿sí? Y no me refiero solamente al cuerpo, digamos, al dolor muscular, sino que al dolor psicológico, ¿no? Entonces, el cuerpo está afectado por el dolor, por el cansancio, por el calor, por el hambre, por la lluvia, ¿sí? Por la desorientación geográfica, ¿no? Entonces, esas series de dificultades, ¿qué hacen? ¿Qué hacen, por ejemplo, en el caso de el caminante? Entonces, me voy a adelantar un poco, ¿sí? Me voy a adelantar. Y cualquiera diría, lo jode, ¿sí? Lo jode, ¿sí? Lo jode más. Pero curiosamente, al escuchar a las personas y al verlas, ¿no? Da la impresión que los volvieran más fuertes, ¿no? Entonces uno dice, pero es posible que una persona que se vea afectada por el cansancio, por el dolor físico, por las dormidas en la calle, por las enfermedades, por la falta de agua, qué sé yo, pueda seguir adelante. Efectivamente siguen adelante, ¿no? Entonces uno dice, pero ¿qué pasó ahí? Y ahí es cuando uno se da cuenta que, como digo al principio, sin querer romantizar al migrante, ¿no? Hay algo allí que nos muestra el lado de la más grande fortaleza que tiene el ser humano, ¿no? O sea, digo ahora que mi hipótesis va por otro lado, ¿no? No tiene que ver con eso, no quiero poner al migrante como una víctima, ¿sí? De la crisis, sino que alguien que asumió una misión, porque ya vamos a ver después una cosa muy interesante, ¿no? Que la gente habla mucho de lucha, ¿sí? De lucha, fíjense ustedes, ¿no? La lucha no es política, ¿sí? La lucha es por la vida, ¿sí? Entonces, es una lucha fuerte, intensa, vital, ¿sí? Por la vida no solo de ellos, sino que de sus familiares, y eso es muy interesante. Bueno, ¿qué más dicen y esto voy a leer aquí un poquito. Dice, la gran mayoría de los migrantes no son tienen familia, sino que también tienen casas. Claro, claro que sí. Sí, ya voy a hablar algo sobre eso. Muy interesante lo que dice Laura. Y claro, el don adicional, sí, tiene que ver con eso, David. Yo voy a conectar un poco la idea con eso porque me interesa hacer esa reflexión cuando pasemos un poco al segundo caso. Yo creo que por ahí a las 4 ya estoy terminando. ¿Qué dicen ellos? Pues aquí hay unas cosas que nosotros tenemos que ir sumando, ¿no? ¿Qué encontraron en el camino? ¿O qué es lo que les preocupa, ¿no? La indiferencia, ¿no? La indiferencia, la desconfianza. Fíjense ustedes que a pesar de vivir situaciones, porque ellos dicen, lo primero es no confiar en nadie cuando van caminando, ¿no? Porque ya me robaron en la trocha, dice, ¿no? La delincuencia está presente, ¿no? La delincuencia aparece, ¿no? Pero a pesar de eso, hay solidaridad, ¿no? Muchos dicen, pues me dieron agua, me colaboraron con comida, me han regalado comida y he podido seguir avanzando, fíjense ustedes, porque es como una especie, por eso digo, es como una especie en términos de sociología de las religiones, si lo quisiéramos comparar, es como una peregrinación a algún lado, ¿no? Ese fin último es pues ese imaginario, ¿no? De que algo voy a encontrar, de que algo mejor voy a encontrar, ¿no? Pues mucho también está atravesado en la creencia, ¿no? Pues también fuimos encontrando que la palabra de Dios, si le podemos llamar de esa manera, está presente en varios de los casos, ¿no? Bueno, digamos que el riesgo, como tal, el riesgo aparece, ¿no? En el camino, pero no lo limita. Fíjense ustedes, no lo limita. O sea, la gente, como hace poco veía en Chile, que están cerrando un paso alternativo que encontraron los caminantes por fuera de la frontera y ahora militarizaron allí, ¿no? Entonces uno decía, no importa, decía, si me sacan 5 veces, las 5 veces vuelvo, ¿sí? Entonces es lo mismo que uno piensa cuando los migrantes que se caen del tren, en la bestia que recorre México, e incluso son amputados algunos de sus miembros, y esas personas se reponen en algunos centros de rehabilitación y a veces emprenden de nuevo el camino, ¿no? Uno dice, hay algo allí en la misión que esa persona se propuso,
que lo empuja, ¿no? Que lo empuja. Entonces, sigue siendo muy potente el hecho del imaginario, ¿no? Ahí sigue siendo muy potente el imaginario. Bueno, muchos destinos son diversos. El comité de rescate dice, y hay algo muy interesante acá, que los destinos son la búsqueda de trabajo, dice el comité de rescate. En uno de los pocos investigaciones que hay sobre caminantes, dice, pero esa búsqueda de trabajo no se tiene claridad cuál es, ¿sí? Sigue siendo lo imaginario dominante. O sea, encontrar trabajo es el ideal. ¿En qué? Pues en lo que sea. Ya vamos a ver que en la última investigación, las personas, y esto también alimenta un poco la hipótesis que yo les estoy diciendo, en lo que sea, ¿no? Entonces uno dice, claro, para llegar hasta allí, lo que les decía, se necesitan recursos económicos, se necesita comida, se necesita agua para avanzar, y la gente lo va buscando, lo va logrando, pero también se necesita para algunos la protección divina, ¿no? Hay esa protección divina. Entonces, pues ese esfuerzo, digamos que esas necesidades físicas de sobrevivencia y lo que les decía recién, la estabilidad emocional, la estabilidad espiritual, es donde ya encontramos pues que el cuerpo, digamos, aparece, ¿no? El cuerpo aparece como un elemento, digamos, que se vive el imaginario del destino del migrante, se vive en el cuerpo, ¿no? Se vive a través del cuerpo. O sea, el cuerpo del migrante es el que lo impulsa, el que le da la fuerza, ¿no? Entonces, pues, para ir concluyendo con esta parte, vamos a decir que, primero, el imaginario es encontrar un mejor futuro. Todavía ese imaginario puede tener muchas posibilidades. Los hijos aparecen como un esquema, lo que podríamos decir, lo instituido, lo central, ¿no? Lo central del imaginario. Las inclemencias del clima, la desorientación, el hambre, la falta de cobijo, la indiferencia, los malos tratos, la indiferencia, son aspectos de vulnerabilidad, pero que no limitan al migrante, no lo limitan. Sí, la aspiración de un mejor futuro en los lugares de destino puede más que cualquier rudeza, llamémosle así, en el trayecto migratorio. La rudeza del trayecto migratorio no puede con el migrante, ¿sí? Eso es muy interesante. ¿Qué efecto produce eso? Pues es la hipótesis que vamos a ir hilando, ¿no? Necesitamos aspectos materiales, dicen los migrantes, que buscan dinero, comida, alojamiento también, pero además hay una cuestión que ellos mencionan y aparece, digamos, en las entrevistas, que es muy interesante, es el respeto, ¿sí? Entonces, por un lado, mejorar condiciones de vida, pero por otro lado, obtener respeto. Sí, por eso al principio hablaba de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la necesidad de reforzar la idea del respeto. Bueno, voy a trasladarme ahora a la más reciente investigación que terminó a fines del año pasado para conectar ideas y al final hacer una conclusión. Bueno, y ahí abrimos un poco el debate mejor, ¿vale? Sí, voy a retomar cosas, ¿no? Ya hice un poco una panorámica que todos ustedes ya más o menos la conocen, pero hay unas cosas que aparecen en las entrevistas que hicimos en el albergue, que son estas de los elementos que voy a hablar ahora, que son elementos psicológicos, ¿sí? Que uno puede decir, claro, ahí hay una cuestión que hay que analizar desde lo psicológico, o sea, que hay que tenerlo claro para entender por qué los migrantes, por qué las personas han salido, ¿no? Una de las cuestiones que logramos identificar es el hecho de la presión, ¿sí? Una presión, ¿sí? Entonces, aunque suena metafórico, ¿no? Una presión es algo que no nos deja, no nos libera, ¿no? Nos tiene comprimidos, ¿no? Entonces, varios de los entrevistados hablaban del tema de la presión, ¿no? De sentirse presionado. Entonces, claro, como un balón de fútbol cuando se infla, puede explotar, ¿no? Una llanta de una bicicleta, qué sé yo, puede explotar si tiene mucho aire, ¿no? En estos casos, digamos, la situación venezolana metafóricamente ejerce presión sobre las conciencias, ¿no? De las personas que ya no aguantan más, ¿no? No aguantan más comer solo lenteja y arroz, no aguantan más que no haya agua, que no haya luz, y ahí aparece otra palabra que es muy interesante, que enferma, digamos, a la gente, el hecho de sentirse frustrado, ¿sí? Entonces, ahí hay otro elemento que aparece de sentirse frustrado, metafóricamente las manos atadas,
¿no? Aunque no las tengas atadas, pero no poder hacer nada. Que una persona que aunque tenga trabajo y aunque el dueño de la empresa le suba el sueldo, ni así, digamos, le alcanza para poder comprar, ¿no? Porque el precio de la comida sube, cambia, digamos, de valor o se dolariza o escasea, ¿no? Entonces esa persona, en términos psicológicos, ¿no? Se siente frustrada y esa es la palabra que ellos manifiestan, ¿no? Bueno, el cambio, la búsqueda es, y por eso les decía yo, la necesidad de pensar en el plano espiritual, porque en el fondo, pues, ya aquí me voy a meter con otro tema que lo voy a dejar solamente enunciado, ¿no? Que me voy a adelantar un poco al final, pero hay una idea de que, digamos, en Venezuela a los venezolanos les regalaban todo, ¿sí? Entonces, que en un momento era todo gratis prácticamente, ¿no? Entonces, hay unos contrapesos que generan, digamos, distorsión de la verdadera necesidad del migrante, ¿no? Entonces, pues eso ya lo voy a retomar. ¿Por qué hablaba de lo espiritual? Lo espiritual es la búsqueda de equilibrio, ¿no? La búsqueda de equilibrio, ¿no? La estabilidad. Ya, ellos llaman estabilidad, tener estabilidad, fíjense ustedes. Entonces, esa estabilidad, pues, ¿de dónde surge, no? De una situación, como dicen ellos, de desesperación. Y aquí tomo lo que decía el compañero, Laura, porque dice, esto voy a citar textual, yo en Venezuela tengo mi casa propia, pero yo no voy a comer pared, no voy a comer piso, ¿sí? Entonces no pretendo volver a Venezuela, ¿no? Pues hombre, es normal, no te va a tragar los armarios de tu casa, ¿sí? Si no tienes que comer, ¿qué haces, no? Entonces esta cuestión es muy importante considerarla porque, pues, puede ser que en Venezuela haya habido gas, haya habido luz a bajo costo, qué sé yo, pero las cosas de comer hay que comprarlas, ¿no? La ropa, los utensilios, hay que comprarlos. Entonces, hay un falso imaginario también desde Colombia, sobre todo, ¿no? Que habla de una idea de que los venezolanos se mal acostumbraron, ¿ya? Siendo bien directo, ¿no? Que hay venezolanos mal acostumbrados a que les regalaran todo, ¿sí? Entonces, esa cuestión hay que deconstruirla. También es una tarea pendiente sobre la cual muchos trabajan, ¿no? Pero pues lo dejo aquí de manifiesto de entrada como para retomarlo. Y fíjense ustedes que en ese sentido nosotros podríamos plantear, y esto es simplemente una escala imaginaria, de que en términos de satisfacción de necesidades, pues como decía al comienzo, si los derechos humanos están siendo vulnerados, estas personas son reconocidas por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas, por ejemplo, el ACNUR, como refugiados, ¿no? Se acogen, digamos, a la Convención de Ginebra, por un lado, o a la Declaración de Cartagena. ¿Por qué? Porque si no tienes nada, digamos, en términos de cómo sobrevivir o satisfacer tus necesidades básicas, ¿sí? Entonces yo siempre le digo a los colombianos, por ejemplo, en este país, yo les pongo un freno. Yo digo, mira, en Colombia hay mucha pobreza de los colombianos, hay mucha necesidad de los colombianos, hay mucha violencia, ¿sí? Mucha delincuencia, ¿sí? La gente se viene matando hace 60 años aquí en Colombia. Hay masacres en ciertas zonas del país prácticamente todas las semanas. Hay asesinatos de líderes sociales por cientos, por cientos, no por decenas, por cientos, ¿sí? Hay tráfico de drogas, hay corrupción, hay narcogobierno en muchas zonas del país, ¿no? Hay disidencias que tienen gente sometida, ¿no? Hay desplazamientos forzados, ¿sí? Bueno, hay todo eso, ¿no? Y uno dice, ¿por qué los venezolanos se quieren quedar en Colombia, ¿no? Porque, como dice una emisora, dice, porque acá estamos un poco mejor, ¿sí? O sea, digamos que en el fondo el ser humano lo que busca, y esto es muy interesante porque aquí en esta entrevista nos ha aparecido de nuevo, dice seguir adelante, ¿ya? Entonces, la sensación que uno tiene es que todo el mundo tiene esa necesidad, ¿no? De seguir adelante, ¿sí? Y sobre todo, esto ya, aquí está digamos, la reiteración con la investigación anterior, la familia. ¿Por qué? Por las familias. Entonces, es un objetivo de vida familiar
que se transforma en la necesidad de superarse. ¿Por qué? Pues porque ven que a lo mejor en Venezuela, en ciertas zonas, ¿no? Obviamente está detenida la educación, está detenida la posibilidad de salir adelante, como dicen ellos, ¿no? Y pues esto hace que el venezolano que hemos entrevistado, ¿no? Obviamente tenga la intención de trabajar, como dicen ellos, en lo que salga, ¿sí? En lo que salga. Dice, yo me quiero poner a hacer quesillos, cachapas. ¿Cómo usar la tecnología y lo digital para eso? Pues lo que tengo que hacer es hacer un cursito. ¿Cómo conocer que no me vayan a hacer trampa? Dice, ¿no? Que no me vayan a hacer trampa. ¿Por qué? Hay una cosa interesante acá, y es que también yo esto siempre lo pongo sobre la mesa, lo dejo ahí planteado, es tarea pendiente, y es que ahora, en estos tiempos, la culpa, entre comillas, cuando dicen, no, es que el venezolano vino a quitar los trabajos, o está quitando los trabajos, ¿sí? Sí, pero la pregunta es, ¿realmente qué trabajos? ¿Realmente cuáles son las condiciones de trabajo que esa persona está teniendo, ¿no? Y así como esperamos que esa regularización ayude, hay una frase que yo quiero leerles que dice, tengo un hijo en Ciudad Bolívar que trabaja pero no le pagan. Solo le dan para la comida. Trabaja en una funeraria buscando los decesos, manipulando difuntos. Ayer hablé con él y me dijo que nunca le han pagado. Entonces uno dice, claro, a pesar de que hay situaciones donde la gente se ve enfrentada a situaciones graves de vulnerabilidad de sus derechos, de vulneración de sus derechos, hay otra cosa, ¿no? Que aparece aquí detrás. Y esto lo tomo para ir alimentando la hipótesis final, ¿no? Que ya me acerco hasta allí. Y es que dice una persona, dice, la idea es quedarnos acá. Dice, nosotros en Venezuela teníamos una cooperativa de vigilancia, mire, pongan atención, cooperativa de vigilancia, pero todo eso quedó en el olvido. Pero queremos tener nuestro negocio, dice. Por ejemplo, yo sé hacer pan, como hacer pastelería. O sea, si usted busca la definición de versatilidad, es como poder hacer varias cosas, ¿no? Hacer varias cosas, distintos tipos de tareas, ¿no? Y lo cierto es que hay un universo de posibilidades, ¿no? Dentro de la migración digamos, de posibilidades de activar el potencial que tienen las personas, ¿no? Las personas migrantes. Esos podríamos denominar activos, ¿no? Activos. ¿Por qué? Porque esas personas dicen, pues yo voy a trabajar para salir adelante. Yo voy a traer mercancía de Estados Unidos, ¿sí? Yo necesito una pequeña ayuda para hacer unos cursos, para empezar a trabajar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que realmente están llamando allí, ¿no? ¿Qué es lo que se está llamando? Bueno, Colombia tiene una estrategia, ¿no? Una estrategia interesante de formación pública, que yo creo que ahora, digamos que hay muchas fuerzas que están apoyando esto, ¿sí? Hay muchos sectores que están apoyando el fenómeno migratorio para poder, digamos, disminuir las situaciones de crisis, ¿no? Disminuir el umbral de riesgo, le vamos a llamar, disminuir el umbral de riesgo. Bueno, retomando un poco los motivos primarios de la migración, acá nos salió, en esta entrevista, nos salió de manera recurrente el hecho de la familia, ¿sí? El hecho de que, por ejemplo, lograr que mis hijos cumplan lo que ellos desean, estudiar, ¿sí? Desde que mi hija esté tranquila, tenga donde dormir, qué comer, me siento muy bien acá. Dice los adultos aguantamos, pero los niños no. Queremos darle lo mejor a él, lucharla por él. Nuevamente la idea de la lucha, si se fijan, ¿no? Hay situaciones que son muy delicadas, ¿no? Como personas que han vendido el pelo, personas que pues han tenido que dedicarse al trabajo sexual para poder apoyar a su familia, ¿no? Entonces aquí hay una cuestión muy fuerte en términos de familia. A pesar, y aquí yo quiero llegar a un punto que es una sorpresa que nosotros tenemos del trabajo de investigación. Esta es una sorpresa que me parece interesante contarla, porque el trabajo lo hicimos en pandemia, ¿no?
o sea, las entrevistas son hechas en pandemia. Muchos de los entrevistados, curiosamente, también fue un hallazgo, desean volver a Venezuela, ¿sí? Desean volver porque en Venezuela tienen, por ejemplo, tierra. Entonces, algunos quieren cultivar, ¿sí? Algunos quieren cultivar. Algunos son peluqueros. Entonces, una señora, por ejemplo, decía, prefiero volver porque allá tengo, aunque sea unos 3, 4 clientes, ya con eso me hago un poco para poder comprar. Pero acá, pues, no ha podido conseguir trabajo, entonces la opción era el retorno, ¿sí? Entonces, hay varios casos de retorno que nos han sorprendido por el hecho de esa idea del volver a emprender allá, ¿sí? Pues hay un caso incluso que dice, ¿qué pasaría si todos se van? Decía, no nos podemos ir todos, tenemos que quedarnos uno a levantar al país, aunque sea con palos, decía, ¿no? Y en este caso hay una cosa interesante lo que les quería contar, y es que de las entrevistas que hicimos nos sorprendió el optimismo, ¿sí? Lo cual uno podría decir, hombre, pues hay mucha gente, yo hablo aquí con estudiantes que están medio deprimidos, con algún profesor que ya no da más, que está cansado, que no quiere hacer nada, que hay gente que ha perdido su trabajo, es cosa de salir a darse una vuelta y ustedes vean cómo las casas están en arriendo, la gente se ha ido a vivir con sus familiares porque han perdido algunos el trabajo, es una situación delicada, ¿no? Pesada en todo sentido, ¿no? Gente muerta, mucha gente muere por la enfermedad, por el COVID, qué sé yo. Entonces, esto nos tiene estresados, que cuando llega la vacuna, en fin, ¿no? Pero bueno, en plena pandemia, es decir, en octubre del año pasado, esta entrevista hablaban de personas que nos decían, yo quiero crear, dice, quiero crear, ¿sí? Yo estoy positiva, ¿no? Es que esto sorprende, ¿no? Quiero estar bien para mis hijos, de nuevo el tema de los hijos. Esperamos que la pandemia pase y comenzamos a trabajar. Empezar con el proyecto de los buñuelos, venderlos para sustentar la casa. La gente, yo voy a producir, ¿sí? Aprendí en una barbería y ahora quiero volver a Venezuela y seguir luchando allá, ¿ven? Es una lucha. Tengo una tierrita con mi papá y mis 2 hermanos, voy a ir a trabajarla y surgir con mis pasos, ¿sí? Ponerme a trabajar yo mismo la tierrita, dice. ¿Sí? Son algunos extractos de esa idea de que, pues, en todas las entrevistas que hicimos, la gente no a pesar de los recorridos que habían hecho, porque hay muchos casos de personas que estaban en Cúcuta después de haber estado en otras ciudades, incluso en otros países, ¿no? Y de haber vuelto por situaciones de no encontrar trabajo, por sentirse discriminados, por haber echado de menos a la familia, ¿no? Hay personas que vuelven buscando estar de nuevo con sus seres queridos, ¿no? Y pues ahí aparece, fíjense, esto es muy interesante porque aparecen, hablando de apoyo mutuo, ¿no? Hablando de apoyo mutuo, ellos reconocen que ahí hay una clave, ¿no? Es la unidad, y esto es muy interesante porque todos, o sea, es reiterativo en varias de las entrevistas, el tema de la calma y la tranquilidad, ¿sí? La calma y la tranquilidad, o sea, tener calma, tener paciencia, ¿sí? Tener tranquilidad, y esto es muy interesante porque en algunos casos dicen, por ejemplo, esta cita, miren, dice, tener calma si es que esta enfermedad sigue estando, pues pedirle a Dios, cuidarnos, y lo demás, esperar, ¿sí? No sabemos, tener paciencia y confianza en Dios, ¿sí? Hay una persona creyente, ¿no? Después dice, luchar por mis hijos, nuevamente la idea de la lucha, ¿no? Seguir adelante, pues lo que les decía, esta es una cuestión que es, digamos, un continuum, ¿no? Alcanzar el logro, ¿no? Y después dice, no sé lo demás, ¿sí? O sea, hasta ahí llega, ¿no? Estar tranquilo, dice, es lo más importante. Después que uno esté tranquilo, fíjense ustedes la sabiduría de esta persona. Después de que uno esté tranquilo, puede hacer de todo, dice la persona. Es sorprendente, ¿no? O sea, es como, hombre, tú te ves una persona que está en un albergue, que no tiene grandes posibilidades, ¿no? Entre comillas, como uno las pueda pensar, ¿sí? Que está inmovilizado, porque yo uso el concepto de inmovilizado, o sea, es una persona que ha migrado, pero en ese momento está inmovilizado por la pandemia en un lugar donde vive de la solidaridad de los escalabrinianos, ¿no? Pero esa persona dice, cuando uno esté tranquilo, después de estar tranquilo, uno puede hacer de todo, ¿no?
Pues imagínate una especie de reflexión tan existencial como esa, ¿no? Y bueno, para ir terminando, ya termino. Uno de los miedos, uno de los miedos, ya pues leemos ahí los comentarios y hacemos pues algunas reflexiones, o si ustedes quieren comentar directamente. Uno de los miedos que hay, dicen las personas, es por un lado, que ya no los ayuden, ¿no? Que la gente empiece a decir, ¿sabes que ya no te ayudo? ¿No? Por un lado, ¿no? Que la cosa empeore aún más, ¿no? Dice una persona. Que nos cierren las puertas, ¿sí? Después hay otra persona que dice, no sé, está como en una encrucijada, no sabe si ir a Venezuela o quedarse en Colombia. Es como no sabe para dónde agarrar, dice, ¿no? Y es uno de los miedos más feos que pues, es porque tiene razón de ser, digamos, es el hecho de estar en la calle, ¿no? El hecho de estar en la calle. Sobre todo los que tienen familia, ¿no? Caer a la calle, en situación de calle, quedar en situación de calle, ¿no? Ser desalojado, por ejemplo, perder un lugar donde vivir. Hay casos muy dramáticos, pues ustedes son conscientes de personas que han pasado largos periodos viviendo en la calle. Bueno, para ir terminando, ¿no? La reflexión final, más o menos, sería, fíjense ustedes que esto yo siempre lo defiendo en casi todos los seminarios pues, donde he tenido la oportunidad de hablar de este tema más o menos, ¿no? No hay que ver la migración como un riesgo. Lo cierto es que, primero que todo, no todos los venezolanos se van a ir de Venezuela. Ese es un primer imaginario. Una gran parte de la población, a pesar de que pueden salir un par de millones más, que son las proyecciones por ahí de ACNUR, lo cierto es que una gran parte de la población seguirá allí. Segundo, no hay mal que dure 100 años, ¿no? Entonces es probable que la economía pues, se restablezca porque en países en crisis en general hay periodos de cambio y dentro de la región han habido grandes crisis, ¿no? Pues grandes periodos de crisis, dictaduras militares, crisis económicas de distintos tipos, ¿no? Y eso es un poco fluctuante, ¿no? Venezuela tiene todas las capacidades para que en el caso de que se dispongan, digamos, las condiciones económicas, el país tenga unos equilibrios, ¿no? Sobre todo macroeconómicos, y de ahí empieza a desprenderse todo un desarrollo de la microeconomía, ¿no? Pero bueno, eso puede pasar, o esperemos que pase, digamos, no tengamos eso sin duda, eso más que una responsabilidad de los que hablamos de esto, es una responsabilidad sobre todo de los propios venezolanos, ¿no? Solucionar, entre comillas, buscarle caminos, ¿no? a la situación de conflicto, buscarle caminos. Obviamente habrán unos intermediadores, pero es una cuestión netamente de Venezuela. Bueno, en segundo lugar, pues en Colombia o en Latinoamérica, sin duda, si sacáramos a todos los venezolanos del país, cabrían en todos los países repartidos, ¿no? Eso es una cuestión de planificación en términos, lo estoy diciendo de manera exagerada. Digo, pues si llegan unos millones de venezolanos a Colombia, así también otros millones de colombianos han ido, ¿no? Este país ha tenido unos éxodos bastante grandes fruto del conflicto armado, y hay zonas pues, con muy poca densidad poblacional, lo que pasa que las grandes capitales habitualmente son las que concentran, y ahí también hay unos desafíos, ¿no? Para los gobiernos, ¿no? Cómo organizar. Sí, ahí hay que hacer unas grandes conferencias para ver qué está pasando con el tema de los refugiados, porque la gran mayoría de la población venezolana es refugiada por sus características, ¿no? Como lo decíamos. Entonces faltan más alianzas, sin duda, falta un poco más de diálogo intergubernamental, con el apoyo obviamente de las agencias de Naciones Unidas y la cooperación internacional que están en eso, ¿no? Y están apoyando, y es una situación que pues en el fondo nadie la quería, ¿no? No es algo, esto también es importante tenerlo en consideración, no es algo que uno diga, no, sabe que los venezolanos están saliendo porque quieren, ¿no? Pues hombre, la situación, los venezolanos siempre repiten lo mismo, el venezolano en su gran mayoría no se quería ir de Venezuela, ¿no? No, a diferencia del colombiano que le enseñaron desde chico más o menos, váyase a Estados Unidos o algo así, vaya a vivir a otro país, el venezolano disfrutaba un poco de su vida en Venezuela.
Obviamente, dentro de todo este escenario hay gente que ha salido de Venezuela porque si su situación era de pobreza y la situación se puso más crítica, obviamente en Venezuela siendo pobre ya antes de la crisis y con la crisis encima, ¿qué otra solución tenía, no? Entonces, hay una serie de enfoques diferenciales, ¿no? Para poder entender esto. Pero pues aún así, aunque lleguen, pues aquí en Colombia está más o menos un tercio de la migración venezolana, ¿no? Un tercio aproximadamente, pues es cuestión de empezar a generar estrategias y lo que iba a decir es que el caso es, y con esto ya termino, la persona salió estando en su lugar de origen, enfrentó un impacto, llamémosle así, un impacto estructural, un impacto económico, un impacto psicológico que le obligó a salir, ¿sí? Y que fue también impulsado por una serie de factores a tomar una decisión tan importante que es dejar tu casa, dejar tu familia, una parte al menos, o una gran parte en muchos casos, ¿no? O dividir a la familia, para ir a buscar ese imaginario del logro, ¿no? En otros sitios que no conoces, ¿sí? Donde no sabes cómo es la gente, donde crees a veces cómo es la gente, crees más o menos, o te ha llegado cierta información. Entonces tomas esa decisión, ¿sí? De abandonar, ¿sí? De salir, de desarraigarte, porque ya no vas a tener a lo mejor lo que tenías por ahí habitualmente, es otra cultura, ¿no? Aunque se parezca, Colombia tiene muchas culturas, ¿no? No es solo un país homogéneo, ¿no? Si te vas a vivir a Cali, no es lo mismo que vivir en Bogotá, o no es lo mismo que vivir en Medellín, o no es lo mismo que vivir en el Chocó. Son diferencias culturales, no igual que Venezuela, ¿no? Si viene alguien de Maracaibo, qué sé yo, ¿sí? Y se viene a vivir aquí a Bogotá, pues completamente distinto, ¿no? Pueden haber cosas semejantes en esa hermandad latinoamericana, pero culturalmente hay muchas sutilezas, ¿no? Pero bueno, esa persona toma la decisión, sale del país, se viene a Colombia, o se viene a Perú, se va a Ecuador, a Chile, Argentina, donde vaya, ¿sí? ¿Y con qué va encima? Con un recorrido que está haciendo, con una toma de decisiones, ¿no? Con unos pensamientos de cabeza fría para poder empezar a caminar, para poder empezar a viajar, para poder tomar las maletas y salir, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Ese imaginario del destino en la persona, esas ganas de poder alcanzar el logro, es sumamente potente. Fíjense ustedes. O sea, tiene una potencia en el sentido de que la persona sale pensando que tiene que conseguir algo. Entonces, en esa idea de conseguir algo, obviamente hay quienes se aprovechan, ¿no? Pero también hay muchas oportunidades, porque son personas que vienen con potencia, ¿sí? Fíjense ustedes todo lo que les conté al principio: frío, lluvia, hambre, dolor, nostalgia, desprecio, violencia, delincuencia, pero ni aún así. Y al final, ¿qué encontramos en las personas que están encerradas en plena pandemia? Optimismo, ¿sí? Optimismo. Para Venezuela, ya sea los que se vuelven, o para Colombia, o para el resto del mundo, para los que se quedan, ¿sí? Optimismo. Entonces, ¿qué pasa? Que ¿con quién estamos hablando realmente, no? Por muy humilde que sea la persona, qué sé yo, con gente que tiene ganas, ¿no? Con gente que tiene ganas. Entonces, ¿cuál es el tema? La realidad es que si se generan herramientas de planificación política, llamémosle, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, yo siempre digo en esto, mire, la estrategia es derrumbar imaginarios, porque si la persona se vino de Venezuela es porque, pues, hombre, las cosas no están bien, ¿no? Si la persona se vino a vivir a un barrio, no quieren que la traten mal, ¿no? Porque es una persona que está vulnerable. ¿Qué tenemos que pensar? Que si es una cosa digamos, de reciprocidad. Si tú tratas bien, te tratan bien, ¿sí? Si a esa persona la tratas bien, esa persona te va a devolver. ¿Qué va a pasar acá en Colombia? Cientos de miles de niños están estudiando en los colegios, ¿sí? No estoy exagerando, pues quizás unos 400, quizás por ahí que están ya integrados y que probablemente en el corto plazo volverán a las aulas, qué sé yo. Muchos de ellos van a ser nacionalizados. Entonces estamos hablando de gente que se va a quedar por un tiempo acá, ¿sí? Entonces, esas personas que llegaron con tanto esfuerzo, con tantas ilusiones, con ese imaginario de alcanzar el bienestar, de avanzar, si obtienen un pequeño apoyo,
¿sí? Esa persona lo va a multiplicar, ¿sí? Porque es lo que necesitan. Entonces, digamos que lo real, en este caso, es crear las condiciones para luchar contra la discriminación, luchar contra la xenofobia, estar tranquilos, como dijo la persona en el albergue, ¿no? Y seguir pensando en estrategias políticas, económicas. ¿Por qué? Pues, vuelvo a decir, los migrantes son una oportunidad. ¿Por qué? Porque llegan con una gran potencia, ¿no? Con su potencia de que tienen que salir adelante, ¿no? Es una convicción, ¿no? Es una convicción. No hay otra opción, ¿no? Pues dentro de este escenario, pues hay personas que como en todos lados, pues tienen defectos, eh, van a cometer errores y eso es normal, ¿no? Eso pasa en cualquier contexto. Eso sería, pues, la presentación. Son muchas cosas las que dije, pero pues quería, se me quedaron algunas por ahí. No sé, voy a leer, a ver, no sé si me pasé un poco el tiempo. Sí, me pasé un poco, pero bueno. No, tranquilo, pero estuvo súper interesante. Vale, espero que les haya gustado. Hay preguntas muy interesantes. Gracias, Felipe. Yo sigo teniendo una conexión muy inestable. Hay preguntas muy interesantes en el chat. Yo creo que vale la pena verlas. Ahorita voy a ir leyendo algunas. Cheri, puedes pausar el video para mejorar la conexión. Sí, Laura nos va diciendo, la gran mayoría de los migrantes no solo tienen familias, sino que tienen casas. Es importante decirlo y es necesario considerar la dimensión social económica de los migrantes caminantes. David nos dice si en un momento de tu conversación, cuál era el don adicional al que te referías en un inicio. Yoleti Bracho, perdón, se me fue alguno. ¿Me están oyendo bien? Sí, perfecto. Yoleti Bracho, Felipe Aliaga dice que la dureza del recorrido migratorio no puede con el migrante, pero pudiera analizarse de otra manera. ¿Cuál es la otra opción que le queda al migrante? O se sigue el camino, o se queda estático, o se regresa. Quizás el no poder estabilizarse en uno de los lugares de tránsito y el no desear regresar al país de origen, dada la situación que ya fue descrita, es lo que los obliga a seguir. Los ejemplos de migrantes que siguen en un camino difícil abundan en el mundo. Más allá de categorías morales, ¿qué categorías de análisis se proponen para objetivar esa dinámica? Peso de las políticas de recepción en los países de inmigración, rol de las ONG en la prolongación de los recorridos migratorios, compromisos adquiridos con la familia que queda en el país y que invierte en el viaje de los más jóvenes. Rachel Gabriela Vázquez nos dice, no podemos olvidar que Venezuela es un país que recibió migrantes que llegaron de guerras y que encontraron una tierra de gracia donde lograron justo estabilidad y desarrollo económico y además formar familias. David hace una nueva pregunta sobre los motivos de ese retorno, los motivos que están impulsando el retorno. La profesora María Pilar García Cuadilla conecta con la pregunta de Yoleti, ojalá puedan contestarla. Hace referencia a la relación del migrante con las políticas públicas en Colombia. Solo haría un primer corte aquí, Felipe, para empezar el intercambio. Pues lo de las casas ya lo habíamos conversado un poco. Sí. Pues es cierto que hay todo eso demuestra un poco la gravedad del asunto, porque pues se dice así idílicamente que el casado casa quiere, ¿no? O sea, las personas que se casan quieren ir a vivir a su lugar. Así. Yo no sé si alguien tiene el micrófono encendido. Ahí sí. Bueno, lo de la casa es un tema, ¿no? Yo estaba comentando que el tema de las propiedades es algo muy simbólico y muy potente en términos de significado, el abandono del hogar, ¿no? El tema o de dejar el hogar solo o a cargo de alguien, que también supone la posibilidad de un hipotético regreso, ¿no? Tener la casa en manos de un familiar o de un amigo, dejar la casa sin haberla vendido,
es un lugar donde volver, ¿no? O sea, también la posibilidad del retorno está allí en términos de mito, ¿no? El mito de volver a algún lugar, de volver a en algún momento. Entonces, eso también deja abierta la posibilidad de que muchas personas que tienen sus casas a cargo de familiares, pues en algún momento puedan volver a esas casas, ¿no? Ahí hay que hacer una investigación, qué significa todo eso para las personas migrantes, ¿no? Ese es un campo, ¿no? Digamos que habría que analizar. Ahora, el segundo tema, pues, que planteaba Gioletti, si no estoy equivocado, hablaba sobre el tema de los tránsitos, ¿no? Efectivamente hay una cuestión que facilita un poco el tránsito, la teoría se llama la causación acumulativa, ¿no? La causación acumulativa. Entonces, es como decir, uno va encontrando una serie de cuestiones que se van asociando, ¿no? A ese tránsito migratorio, qué sé yo, pues el apoyo, como decía la compañera, de las mismas ONGs que dan comida, las familias que reciben, pues yo hice el recorrido de los caminantes, ¿no? Para ver cómo avanzaban, ¿no? Obviamente, a medida que van avanzando, hay lugares donde pueden descansar, ahora está complicado porque varios están cerrados, ¿no? Pero pueden descansar, pueden beber agua, pueden dormir en unas colchonetas, qué sé yo, ahora la pandemia ha limitado gran parte del flujo por lo mismo, ¿no? Porque la ruta está cortada, llamémosle así, ¿no? Entonces, efectivamente, claro, uno dice, hay cosas que facilitan, hay cosas que limitan, sí, porque podría estar el ejército con metralletas disparándole a la gente en la frontera, ¿no? Como lo hacen los del Border Patrol en Estados Unidos, qué sé yo, con una muralla, o lo que quería hacer Donald Trump, cerrar un poco la frontera con una muralla más alta y más larga y con más drones y con más mecanismos de seguridad. Y uno podría decir, claro, efectivamente, pues hombre, muchos mexicanos mueren en el desierto, ¿no? Cuando los llevan los coyotes, a veces los llevan y los asesinan, ¿no? Efectivamente, tú sabes que si te vas a lanzar hacia el desierto, la probabilidad de morir existe. Igual acá, ¿no? La probabilidad de morir también existe. La probabilidad de ser raptado, secuestrado, desaparecido existe, ¿no? Siempre está, ¿no? Entonces ahí lo que veo yo es que, claro, más allá de que hayan factores económicos o institucionales, llamémosle así desde la teoría de la causación, es que también hay una cuestión de fuerza de voluntad, ¿no? O sea, yo siempre he dicho, el ser humano, aquí no, yo pienso que no hay aquí es cuando descubrimos, con la migración también descubrimos la fortaleza humana, por eso un poco le puse así el título, ¿no? La fuerza que tenemos los seres humanos. O sea, somos realmente muy fuertes para poder enfrentar un poco la incertidumbre y un poco saber que en el camino, pues, mis deseos, digamos, de lograr salir adelante son tan fuertes que voy a salir a la intemperie, llamémosle así, cuando hay una tormenta y está cayendo nieve y hay 50 grados bajo cero. Estoy hablando en lenguaje metafórico, ¿no? Entonces, el caminante, digamos, recibe la información de algunos que han llegado, de que muchos ya han llegado, y esto empieza pues, a formar parte de una especie de peregrinación, ¿sí? De peregrinación, de búsqueda de superación espiritual, como decía yo, de superación física, de superación espiritual, porque estás débil, estás mal alimentado, estás empobrecido y ya no quieres seguir así. Sí, ya no quieres seguir así, estás en el derecho humano de migrar y lo estás reconociendo y lo estás buscando y estás luchando contra las barreras. Entonces esa tarea, esa misión que asume el migrante lo convierte en algo, hay una transformación en su mente y en la mente de los que lo rodean, ¿no? Porque esa persona llega a un lugar y en ese lugar no se queda quieto, ¿no? O sea, despertó, de alguna manera despertó. ¿Qué más? A ver, aquí yo tengo las preguntas, no podemos olvidar eso. Sí. Había un punto, Felipe, respecto a las políticas, que cómo las políticas públicas estaban trabajando en este sentido. Ahí podríamos retomar unas que están recientes, una de las últimas preguntas que tienen que ver con el decreto que anunciaron ayer. Sí. Y yo te tomaría ahí la palabra. Sí, me disculpa que abuse. No. Que sí, yo ya tuve la palabra como no sé cuánto, así. En uno de los trabajos en los que participaste, hablaban de un esfuerzo que se hizo en Cúcuta, de los
de la región que estaban como fronterizas, ¿no? Y cómo se pretendía crear herramientas para una participación en la formulación de políticas públicas. Entonces, sí. aquí hay un tema interesante que podríamos cruzar quizás con la propuesta o con la lectura que haces a la experiencia Sí. en la frontera, y este imaginario, ¿no? de buscar como un futuro mejor. Entonces, digo que el tema de políticas públicas y la real participación o la participación efectiva de una población migrante, creo que, bueno, es un tema interesante, ¿no? ¿Cómo verías tú eso? Pues bueno, lo que comenta, o sea, digamos que hoy hay una transformación de la sociedad, una nueva transformación, llamémosle así, de la sociedad latinoamericana. O sea, yo cuando salí de Chile, siempre comento esto, cuando yo salí de Chile hace aproximadamente unos 16, 17 años que salí del país, no habían prácticamente migrantes, solamente habían unos cuantos peruanos que era, digamos, una cosa, pues, circunstancial que se veía en Santiago de Chile, las señoras que iban a trabajar en el servicio doméstico, y a veces se veían en las plazas unos cuantos señores que estaban esperando ahí trabajo, qué sé yo, ¿no? Pero hoy en día en Chile hay prácticamente todos los colectivos de América Latina, ¿no? Hay peruanos, hay bolivianos, hay argentinos, hay brasileños, hay venezolanos, colombianos, bueno. La cuestión es que hay, bueno, no me voy a extender demasiado, pero el rol de la democracia aquí es una cuestión que tenemos que discutir, ¿no? O sea, no solamente el derecho al voto, como es una cuestión que en Estados Unidos pesa mucho, ¿no? Ustedes saben, el voto latino tiene una trascendencia muy importante y ya muchos migrantes han llegado a cargos políticos, ¿no? O sea, hay varios sectores representados allí. Y ya sabemos el peso que tiene la población hispanohablante, ¿no? en el mismo Estados Unidos. Y en Chile ya hay asociaciones muy grandes de los distintos colectivos que en determinados momentos deberían dialogar más incluso con el gobierno, porque pues digamos que lo que hablaba de Colombia ya ha sufrido cambios. No es que ahora con los venezolanos Colombia sea diversa, ¿no? O sea, Colombia ya era diversa, Venezuela era diversa. Quizás Chile ahora es mucho más diverso, ¿no? Entonces, digamos que dentro de toda esta amplia diversidad que supone el movimiento de las personas, ¿no? Que llevan consigo todas sus prácticas, todos sus pensamientos, todas sus ideas, formas de hacer las cosas, hay que ahora empezar a abrir espacios, ¿no? Los espacios se abren en todos los niveles, ¿no? Hay una cuestión que me sorprendió a mí, que descubrimos con un proyecto que hicimos en los colegios acá en Bogotá y en Cúcuta, para una cartilla que nosotros creamos con un grupo de colegas de distintas instituciones, ¿no? La Seamos Panarceros le llamamos, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Un día les puedo contar sobre la cartilla, pero lo que me llamó la atención es que, y bueno, no solo a mí, a todo el equipo, es que en un colegio los impulsores, llamémosle así, de la interculturalidad eran los propios estudiantes venezolanos. O sea, los estudiantes venezolanos habían propuesto al colegio el desarrollo de un festival intercultural, ¿no? Entonces, que consistía, pues obviamente, en gastronomía, baile, arte, música, qué sé yo, ¿no? Entonces, pero era idea de ellos, no de los colombianos, digamos, ¿no? Entonces uno dice, claro, ya se empieza a ver en Colombia muchos chefs que están en restaurantes, qué sé yo, académicos que están en universidades, profesionales de la salud. Hay una serie de personas que están en distintos roles y asociaciones diversas, ¿no? De venezolanos, ¿no? Asociaciones que son de colombianos retornados, de venezolanos, de colombianos que le apoyan a venezolanos, en fin, ¿no? Entonces hay un nivel de participación, llamémosle así, en el arte, en la música, en la ciencia, en los barrios, en la comida, en la creatividad. Y yo siempre digo esto, en el fondo, Venezuela, o sea, todos los países van a tener, digamos, embajadores de Venezuela por fuera, ¿no?
son los embajadores, ¿no? ¿Y esto qué va a producir? Va a producir que Venezuela reciba un feedback, que ya lo está recibiendo, ¿no? O sea, sabemos que hay mucha gente que, por ejemplo, manda plata a Venezuela, qué sé yo, que cuenta cosas para que la gente en Venezuela invente cosas para vivir, o hay negocios que están surgiendo por los mismos capitales que los venezolanos que están por fuera le mandan a sus familiares, o otros que se han ido a instalar con cosas, ¿no? A mí me sorprende mucho eso, que hay empresas nuevas que están allí vendiendo recicladores, purificadores de agua, qué sé yo, ¿no? Entonces uno dice, todo esto a nivel de las transformaciones pues, políticas, como decía, pasan por la educación, pasan por los diálogos de los estudiantes venezolanos con los colombianos, pasan, así como en Chile, de los colombianos, de los venezolanos, de los peruanos, qué sé yo, en abrir estos enfoques multiculturales, interculturales más bien, interculturales, inclusivos, ¿no? Enfoques inclusivos que apunten a la integración a través de una serie de estrategias. Y en eso nosotros estamos en pañales todavía, ¿no? O sea, Venezuela hace rato tiene una gran diversidad, ¿no? Hay una gran diversidad y ustedes ya recibían migración hace muchos años, como ponía aquí una colega que decía, pues hombre, Venezuela era la tierra de gracia, puso ella, ¿no? Donde había gente que iba y buscaba su estabilidad. Si en el fondo lo que busca la gente es eso, ¿no? Buscar un poco de estabilidad. Eso es lo que está demostrado y ahora lo podemos ver en las entrevistas, en todos los trabajos que hicimos. Entonces, pues, la gente no busca el conflicto, ¿sí? Cuando acá dicen, no, es que los venezolanos tal, no, la gente quiere aportar. Esos nuevos ciudadanos que han llegado, nosotros lo pudimos comprobar. A pesar de que a veces tuvieron un rezago, porque, por ejemplo, faltaba un profesor en el colegio que no estaba y perdieron una materia durante, no sé, un semestre, un año, a pesar de que el colegio estaba un poco atrasado, qué sé yo, en tales contenidos, llegan acá y vuelan, la mayoría, ¿no? No siempre digo que hay excepciones, ¿no? Pero la mayoría se adaptan muy rápido. ¿Por qué? ¿Y por qué? Porque el proceso migratorio a los niños en general les despertó algo, ¿no? Pues, hombre, dejar la familia, las casas. Yo siempre digo, para un niño que es el migrante forzado por excelencia, que es el que deja la casa porque lo llevan, no porque quiere, tiene que dejar sus juguetes, tiene que dejar al abuelo, ahí él dejó la casa, ¿no? Él dejó la casa y a lo mejor está viviendo en unas condiciones que no eran las que tenía. Como yo conozco un niño acá que siempre me cuenta y me dice, pues en Venezuela teníamos una casa de 3 pisos y vivíamos todos bien ahí, acá todos vivimos en una habitación, ¿no? Entonces me dice, pues eso yo no lo quería, ¿no? O sea, el niño no quería eso. Pero el niño tiene otra perspectiva del mundo. Es como que maduró un poco antes, ¿no? Obviamente. Pero ahí hay una serie de características que, en términos, digamos, reales, ¿no? Nosotros podemos ver que hay mucha gente empoderada, ¿sí? Empoderada. O sea, yo conozco el caso de una mujer colombiana víctima del conflicto, Teresa Castillo se llama, ¿no? Ana Teresa, sale expulsada, digamos, desplazada hacia Venezuela y después Maduro, cuando cierra la frontera, culpando a la gente ahí de paramilitares, la vuelven a sacar de Venezuela. ¿Y qué hace esa mujer? A pesar de haber sufrido y tal, funda una asociación para apoyar a los colombianos y a los venezolanos, ¿no? En la parada, en el límite con Venezuela, ¿no? Entonces uno dice, aquí lo que hay es mucha gente que tiene mucho que decir y lo que hay que hacer es abrir los espacios para el diálogo, para la comunicación, en todo sentido, a nivel de barrios, a nivel de y podemos crear estrategias para poder aumentar iniciativas comerciales. Yo siempre digo, hombre, cuando la economía venezolana se restablezca un poco más, porque pues ya está dando ciertos atisbos de que hay movimientos que podríamos decir se pueden hacer cosas, hay gente que está esperando ese momento para la reconstrucción, como le llaman, ¿no? Van a ir con ganas de volver, incluso mucha gente de invertir sus ahorros, ¿sí? Entonces uno dice, ahí van a suceder cosas muy interesantes, están sucediendo cosas interesantes, ¿no? Hay unos enlaces, ¿no? Internacionales, hay un tema ahí que todavía está por verse, ¿no? O sea, y a nivel local están sucediendo cosas espectaculares, ¿no? Están sucediendo cosas espectaculares que yo creo que van a dar mucho aprendizaje para la gente que vive acá y para los nuevos ciudadanos, ¿no? Para los nuevos ciudadanos que son ciudadanos que van a ser ciudadanos transnacionales,
con un pie en Venezuela, con un pie en varios países, por decirlo así, ¿no? No solo en Venezuela, sino que van a tener familiares en distintas partes, y pues el producto, esperemos que el resultado final de toda esta desgracia, ¿no? Esta desgracia nos traiga también, como siempre se ve en las crisis, siempre salen cosas que son positivas, ¿no? Entonces no hay que ver que de esto hay unas transformaciones en la política, unos debates internacionales. Nunca, yo siempre digo, nunca Cúcuta había estado puesto en el ojo internacional como ahora, ¿no? Y yo digo, pues detrás de todo esto hay mucha gente que se está beneficiando, ¿no? O sea, hay muchos municipios que hoy en día tienen dificultades, pero otros que han sido beneficiados. Entonces hay que ver las dos caras de la moneda, ¿no? Exacto. Bueno, Cheline sigue con mala conexión. Vamos a leer un par de preguntas más del chat. No sé si Carla tienes algún comentario primero. Sí, yo también me voy a echar una preguntita. Sí. No, Felipe. Por favor. Sí. Fíjate, evidentemente, bueno, desde la experiencia de los caminantes y de la gente que encontraste en los albergues, además súper interesante porque hiciste el recorrido, ¿no? Sí. Precisamente de los caminantes y de los lugares donde paran y se les asiste, ¿no? Sí, y una de las preocupaciones, y creo que tú lo manifiestas dentro de tu investigación, es precisamente ese paso entre la asistencia y la inclusión, ¿no? Sí, pues sí. Entonces, nos quedamos en términos organizativos, o quizás desde el Estado colombiano también, en la asistencia, o es, bueno, evidentemente lo que pasó ayer podría decir que da unos indicios para la inclusión, pero bueno, la inclusión va mucho más allá de evidentemente lo necesario, las necesidades básicas de un vaso de agua, del albergue, ¿no? Sí. ¿Cómo se ve precisamente el proceso de inclusión en Venezuela, tanto de los migrantes venezolanos como de la propia sociedad? Ya, lo que pasa que, pues Carla, y para todos los que están escuchando, o sea, primero Colombia es un país desintegrado. Sí, primero hay que entender eso. O sea, Colombia es un país completamente polarizado. ¿Sí? Este es un país dañado por la violencia. ¿Sí? Es un país si Venezuela tiene una crisis desde el 2000, qué sé yo, 16 para adelante que empieza a volverse más aguda la cosa, ¿no? Pero pues pobreza siempre hubo en América Latina, la pobreza. Hay gente que dice, no, que Venezuela era, qué sé yo, Miami o algo así, ¿no? Pues sí, siempre había también pobreza, ¿no? O sea, Caracas tenía sus barrios complicados, igual que cuando hablan de Santiago de Chile, no, mira, Chile es como El Dorado más o menos, ¿no? Y si tú vas a algunas zonas de Santiago de Chile, te entras y sales sin ropa, ¿no? Entonces tú tienes que poner sobre la mesa primero la historia de este país, ¿sí? Para entender que aquí hay mucho conflicto, más allá del conflicto armado, diferencias culturales, tensiones culturales de zonas que dicen ser más desarrolladas que otras, olvidos, ¿sí? Pues las fronteras estaban olvidadas. ¿Sí? Este tema de la migración, pues pone a la frontera de nuevo en el centro. Si las fronteras de Colombia siempre fueron olvidadas porque estaban más o menos, entre comillas, pues bien, ¿no? O sea, ¿qué nos vamos a estar preocupando de los bordes en esa política centralista típica de América Latina, ¿no? Entonces las capitales había que cuidarlas, ¿no? Las grandes ciudades, Bogotá, Medellín, qué sé yo, a pesar de que aquí en Bogotá cuántos atentados con bombas puso el mismo Pablo Escobar, ¿no? Cuánta gente secuestrada, cuántos asesinatos, cuántos candidatos políticos, cuántos senadores, cuántos gobernadores. O sea, este país tiene una historia de mucho dolor, ¿sí? De mucho dolor. La gente realmente ha sufrido mucho. ¿Sí? Entonces, en ese sufrimiento de una historia ahora azotada por la droga, ¿no? Un país que tiene la mayor producción de cocaína del mundo. Entonces uno dice, claro, primero aquí hay unas tensiones horribles, ¿no? Hay un clasismo, hay racismo, hay discriminación hacia los afros, hacia los indígenas, ¿sí? Hay gente que... Aquí hay un personaje que ustedes pueden ver desde Venezuela o desde cualquier parte del mundo que se llama Juan P. González, que habla un poco de esa arrogancia, de esa excentricidad de la persona, del gomelo que le llaman al tipo que tiene dinero, que ostenta de su dinero, que bebe whisky, que
¿no? Es un poco chabacano, así. Entonces, digamos que en ese escenario conflictivo entran los venezolanos. Entonces, digamos que es una gran tarea, ¿no? O sea, digamos que Colombia ha hecho cosas, está haciendo cosas. Yo creo que Colombia, porque pues tiene un gran problema, tiene 10 millones de víctimas del conflicto armado Colombia, 10 millones, ¿sí? Tiene 10 millones de víctimas, tiene 8 millones de desplazados internos, o sea, Colombia tiene un gran conflicto de movilidad interna, ¿sí? De desplazamiento. Entonces, digamos que, pues, mucha pobreza también. Entonces, ahora lo que ha hecho el gobierno por acoger a la población venezolana, como dice, siempre pueden haber errores porque a veces los políticos también dicen cosas que suenan xenófobas, ¿no? O pueden ser xenófobas directamente, como cuando Duque dijo que no iba a vacunar a los irregulares, ¿no? Entonces, pues, hombre, la gente dice, claro, pues si es la plata de los impuestos y este país apenas alcanza para... Lo que pasa es que no es que apenas alcance, sino que como igual que en Venezuela, si la plata se la roban, ¿no? Que eso es distinto, ¿no? Entonces, pero pues miren, a nivel micro, yo diría que hay algunos hitos, ¿no? El hito es que los niños venezolanos, niños, niñas y adolescentes puedan entrar en los colegios sin ninguna dificultad y sin importar la situación administrativa en la que se encuentren sus padres, ¿sí? Entonces, todos los niños en general tienen acceso a la educación, ¿sí? Eso es una cosa muy clave. ¿Por qué? Porque hemos descubierto también con esta investigación que una buena parte de los migrantes viajan para mejorar las condiciones de su familia, de sus niños, ¿no? Entonces, pues si el niño está en el colegio, habitualmente en el colegio consigue comida, ¿sí? Entonces, si no es el colegio el que la pone el Programa Mundial de Alimentación, el PMA, entonces hay comida, ¿no? Entonces ya los niños pueden más o menos tener una estabilidad física, ¿sí? Y espiritual y emocional, o sea, están recibiendo educación, en algunos casos, pues, se consiguen los uniformes, qué sé yo. Entonces uno dice, claro, ¿hay problemas de matrícula? Lo hay porque hay colegios que están saturados, hay algunos rectores racistas o xenófobos, los hay, pero pues lo cierto es que hay muchos colegios, sobre todo en la frontera, en Villa del Rosario, en Cúcuta, Pamplona, Bucaramanga, donde hay una población grande de estudiantes venezolanos, ¿no? Y eso ya supone una tranquilidad para los padres, ¿no? Entonces eso es muy bueno. Entonces hay cosas también, hay gente, lo cierto es que la cultura no es tan diferente como decíamos, pues hay muchas diferencias, obviamente aquí en Colombia yo he estado en lugares donde hay venezolanos que una vez tuvimos un curso y había gente de Venezuela de distintas partes y entre ellos nunca habían estado en los lugares de los otros, ¿no? Entonces decía, ay, ¿tú de dónde eres? Oh, yo nunca conozco esa parte, decían, ¿no? Y mira, tienes el acento y se reconocían acá. Sí, claro. O sea, se vinieron a encontrar acá y en una sala de 20, de 25 personas, habían, no sé, de 10 lugares distintos de Venezuela y empezaban a conversar y decían, y yo le decía, yo siempre pongo ese caso porque digo, miren lo interesante, usted ahora como colombiano tiene la posibilidad de conocer a colombianos que son del Chocó, de Medellín, qué sé yo, pero ahora tiene la posibilidad de conocer venezolanos de todos lados. O sea, usted va por ahí, se encuentra con uno y ¿dónde? De una parte, de otra ciudad. Entonces uno va aprendiendo, conociendo, ¿no? Y sin duda, pues los jóvenes son mucho más abiertos, ¿no? La juventud, digamos, es una, digamos, una oportunidad para el futuro de Colombia y de América Latina. Y yo siento que entre los niños no hay problema. Los niños al poco tiempo, la investigación que hemos hecho es que sí se impactan a veces los mensajes feos de fuera, que Venezuela es pobre, bueno, es pobre, ¿no? Pues está en la pobreza ahora, ha decaído su economía, ya, pues que Colombia tampoco que sea muy rica, pero tiene un poco más de recursos, qué sé yo. Los delincuentes, claro, venezolanos atracan, ¿no? Pues, pero no son todos, entonces hay que hacer un trabajo pedagógico allí para ir contrarrestando esas cosas. Entonces, lo cierto es que este país, como es un país también de mucha resiliencia, de mucho, donde todavía no está zanjado el conflicto armado, donde uno de los conceptos clave, fíjense ustedes, que es el concepto de reconciliación, entonces, digamos que el colombiano está en un proceso de sanación interna, pues no todos, porque algunos tienen el odio encima, ¿no? Son los que odian todo, ¿no?
hay todavía mucha gente en el gobierno que le gustaría que esto siguiera en una guerra, ¿sí? En la balacera, ¿sí? Pero como la gran mayoría de los colombianos ciudadanos comunes y corrientes no quiere conflicto, ¿sí? Porque ya está cansado de la muerte, ya está cansado de la... ¿sí? Entonces, yo estoy haciendo una hipótesis, ¿no? Porque siempre dentro de la sociedad colombiana hay gente que va a ser intolerante, que hay gente que va a ver a los venezolanos como un problema, pues que una competencia por los recursos escasos, ¿no? Y no va a haber, digamos, la idea de, pues, hacer lo posible, ¿no? Como por ayudar, ¿no? Entonces, se convive con la situación del conflicto, de la discriminación, pero yo diría que en términos mayoritarios, pues, por mi experiencia, viendo en lo cotidiano, tú ves que la gente está trabajando. Sí, no toda, pero porque los que no encuentran, pues se vuelven, ¿no? Algunos se vuelven y dicen, mejor me voy a cultivar la tierra, si tengo un pedacito de tierra en Venezuela, le meto unas cuantas hortalizas allí, consigo un poco de leche, hago algo, ¿no? Pues compro lo que me alcance, me manda, y si tengo a alguien que me mande un poquito desde fuera, me vuelvo, ¿no? Pero hay gente que tú la ves aquí trabajando en todo tipo de cosas, ¿sí? Entonces, digamos que si, obviamente, yo siempre le digo, y esto es una salvedad, ¿no? Porque hay un imaginario que dice, no, los venezolanos le quitan el trabajo a los colombianos. Pues depende, ¿no? Hay que ver que hay algunos trabajos que sí pueden ser como un poco competidos, ¿no? Pero pues eso también tiene sus pros y sus contras, ¿no? Sus pros son que frente a algunas tareas, pues si el venezolano lo hace bien y al dueño del negocio le gusta cómo lo hace, pues está en todo su derecho de contratarlo. Si el venezolano tiene unas competencias que son interesantes para la persona que lo contrata, pues está en todo su derecho, ¿no? Así es el mundo. Estados Unidos se forjó así. Estados Unidos está lleno de gente de todos los países, Europa está lleno de gente de todos los países, se mueven las personas, obviamente. Yo siempre pongo también una cuestión importante, que es decir que esta es una circunstancia contingente, que es una circunstancia especial, ¿no? Entonces, por lo mismo hay que tener un grado más de apertura, ¿no? Y lo otro es que hay sectores de la economía colombiana que obviamente están vetados, por decirlo así, para los venezolanos, ¿sí? O sea, yo siempre le digo a la gente, bueno, dígame cuánta gente en el ejército colombiano hay de Venezuela. Pues casi nadie, ¿sí? ¿Cuánta gente hay, qué sé yo, alguno con doble nacionalidad? ¿Cuántos policías en la policía de Colombia son venezolanos? ¿Cuántos policías? Pues muy pocos. ¿Cuántos profesores en las escuelas públicas son venezolanos? Muy pocos. Médicos, pues algunos, ¿no? Hay algunos obviamente que se han venido para acá y que tienen experiencia y que han homologado sus títulos y están en todo su derecho de buscar trabajo en un hospital, ¿no? Qué sé yo, pero no es que el hospital esté lleno de médicos venezolanos, hay uno que otro, ¿no? O sea, y así funciona la economía, ¿no? Entonces, pues ahora, esta regularización que empieza a regir, digamos, va a permitir que muchas personas puedan salir de la economía informal, ¿no? Porque, pues, ese es otro tema aquí en Colombia. Aproximadamente el 50% de la economía está en la informalidad. O sea, habría que analizar eso también, ¿no? Que no solamente los venezolanos están en la informalidad, sino que los colombianos están en la informalidad. Y esa es una tarea que tiene por delante el gobierno, que es regular la economía informal. O sea, mejorar un poco en toda América Latina, ¿no? Por lo menos en algunos países como Chile, la economía informal está mucho más baja. ¿Por qué? Hay mucho más control de servicios de impuestos internos, la regularización, la fiscalización es más alta, cosa que le temen a veces los empresarios, pero Chile es un país neoliberal, ¿no? ¿Sí? Pero aunque sea neoliberal, pues el gobierno impone medidas de fiscalización para evitar la subcontratación. Bueno, la contratación en negro, como se dice, ¿no? La contratación en negro, que es pagar sin contrato, ¿no? Sin ningún tipo de contrato, sin prestaciones, sin nada. Entonces, eso sucede mucho aquí en Colombia, por eso hay tantas personas mayores que llegan a viejas, digamos, sin pensión. ¿Sí? No tienen pensión contributiva porque nunca cotizaron, entonces, pues, es por lo mismo, ¿no? Pues hay muchas cosas, ¿no? Yo creo que es un tema, digamos que lo que yo siempre le digo a la gente, de los no sé cuántos millones de venezolanos que puedan estar acá, pues
pues que hay casi 2 millones de venezolanos que están contados, entre comillas, por Migración Colombia, ¿no? Que un porcentaje de 1 millón sean irregulares, puede ser más, ¿sí? Puede ser más porque esa contabilidad, pues quién dice que es exacta, entonces pueden ser mucho más de 2 millones de personas que estén aquí. Y yo siempre digo, pues hay que planificarse a largo plazo porque muchos de ellos se van a quedar aquí o van a seguir moviéndose. ¿Sí? La gente se sigue moviendo, va a otro país, va a otra ciudad, va y quitar un poco los miedos, porque yo siempre digo, hombre, pues efectivamente en algunas zonas hay una concentración mayor de población venezolana, eso es real. Están viviendo en algunos barrios, ¿no? Sí, pero pues pasa en todo el mundo. Sí, en todas las grandes capitales hay zonas donde las personas se van ubicando. En mismo Venezuela hay zonas donde se han instalado los italianos, donde están los portugueses, qué sé yo, los alemanes. ¿Sí? Están en ciertas zonas porque hacen lazos de solidaridad y se ayudan unos con otros, ¿no? Pues y entonces ahí se van a generar unas economías bien especiales. En el mundo siempre han habido barrios, ¿no? Y no se trata de guetos, sino que se trata de que allí van a empezar a florecer ciertas redes de economía y cuestiones que pues obviamente pueden proporcionarle al país cosas muy, muy, muy importantes, muy, muy valiosas, ¿no? Yo siempre digo, estos niños que se vienen, todos los niños venezolanos que van a crecer en Colombia, si los colombianos los tratan bien, van a querer a Colombia y van a querer a Venezuela, ¿sí? Así como algunos niños que han crecido en Venezuela, van a querer a los dos países y van a ser realmente ese el fruto de la unión latinoamericana, llamémosle así, ¿no? Porque ellos van a crecer queriendo a los dos países y van a desear el bien para los dos países y probablemente muchos de ellos van a tener cargos, roles políticos, roles empresariales y eso va a generar un plus, ¿sí? En los vínculos entre Colombia y Venezuela. Entonces hay que ver todo esto a largo plazo, no pensarlo así, oh, estamos todos en una crisis, qué sé yo, pueden pasar muchas cosas todavía, ¿sí? Entonces estamos pues en un horizonte abierto de posibilidades y ojalá esas posibilidades sean buenas. Y para eso hay que seguir trabajando, ¿no? Desde Venezuela, desde Colombia, pues la cooperación internacional lo ha hecho súper bien, la cooperación internacional ha tenido un rol importante en esto, apoyando al gobierno, porque otra cosa que la gente dice, no, es que Colombia, solo Colombia está asumiendo a todas estas personas y sus gastos y todo, supieran todos los millones de dólares que mete la cooperación internacional. No, así también mete en Venezuela, ¿no? O sea, manda plata para allá porque andan buscando donantes en todas partes del mundo. Yo conozco a mucha gente que trabaja ahí y ellos realmente lo hacen pues con un profundo compromiso. Muchos de ellos son realmente comprometidos para que esto cambie, ¿no? Para ayudar a la gente. Pues entonces no hay que ser tan pesimista frente a lo que estamos viviendo, sino que pensar que de aquí van a emerger cosas interesantes, muchas cosas muy potentes, mucha fortaleza en la gente, muchas ideas, creatividad. La creatividad a veces emerge en las situaciones más extrañas. Las crisis. Así que, Felipe, hay unas cuantas, hay varias preguntas más en el chat. Vamos a hacer ya una última ronda que voy a dejar a John leerla para bueno, ya cerrar con porque entraríamos sobre la hora. Disculpen que sigo teniendo problemas de conexión. John. Bien, retomo una pregunta de José Luis, que hizo hace rato, que es parte del equipo de investigación. Decía, siendo la migración en el continente un fenómeno de larga tradición, en eso Colombia tiene más experiencia que Venezuela, aunque no es el único caso. Llama la atención que no haya el continente aprendido que las situaciones de ilegalidad son las que terminan generando muchas de las vulnerabilidades de los migrantes. En este sentido, y mirándolo dentro del marco de la pandemia que marcará aún unos años, ¿qué experiencias, qué expectativas podríamos tener de avanzar hacia protocolos migratorios que garanticen algún nivel de derechos hacia las poblaciones involucradas? David, que por ahí levantaba la mano, comentaba el caso de un pueblo donde hay 17 niños venezolanos en un colegio. Por aquí lo invité a hacer otras preguntas, ya vamos a llegar allá. Francisco dice, Francisco Sánchez, creo interesante entender el peso político del migrante. Pues Colombia entra en campaña presidencial y existe una instrumentalización del migrante. ¿Cómo entender el reciente decreto de regularización? ¿Significa entrada al sistema de salud, al sistema educativo? Ya un poco habíamos
conversado sobre eso. Vamos a ver los últimos, los más recientes. Voy a saltar aquí algunos que Ya va, John, dame. Hay dos preguntas que creo que son chéveres que quedaron atrás. Voy a completar. Bueno, que las tengo. A mí se me había borrado el chat, entonces lo tengo por el privado, pero los voy a pasar. Una de José Félix. Felipe, ¿crees que las necesidades manifestadas por los migrantes venezolanos puedan transformar los imaginarios sociales sobre las desigualdades y los derechos vulnerados en la población local? Y una que seguía a la que tú estabas leyendo, ya va un momento a ver, de Masaya Llavaneras. Gracias, Felipe, por la presentación tan completa. Me llamó mucho la atención el punto de la desorientación geográfica que nombraste como síntoma de la pérdida de puntos de referencia. Es algo que he notado en varios estudios y reportajes. ¿Piensas que eso marca de alguna forma los trayectos geográficos, las rutas de tránsito, e incluso los horizontes a futuros de las personas migrantes? Comparto la curiosidad de Francisco en relación a cómo analizar críticamente el reciente decreto de regularización temporal. Y no sé, John, si tienes allí unas más. Bueno, no, hay bastantes comentarios. David, como es un comentario directo a Felipe, creo que él lo puede leer en el chat. Me perdí. Bueno. Sí, alguien que parece que David trabajó en el equipo de las encuestas, entonces quería hacer alguna puntualización allí. No, creo que con esto podemos cerrar. No veo ninguna otra pregunta así. No sé cuál quisieras comentar. Ahí tienes para bastante. Sí. Vale, sí, no, pues todo eso que... Pero te dejamos en tu área de confort imaginario. No, pero voy a ser preciso porque por respeto al tiempo también de ustedes, claro. y tengo unas cosas. Entonces, miren, a ver, primero, claro, lo que pasa es que la migración siempre América Latina más que todo ha sido un país de emigración, ¿no? O sea, de emigración. Pues la inmigración viene a ser una cuestión histórica más bien, ¿no? O sea, comunidades que han llegado siglo XIX, ¿no? Pues ciertos grupos con relación a las políticas de colonización en algunas zonas de los países como con fines de desarrollar sectores productivos, por eso llegaron los alemanes, pues algunas contingencias políticas, guerras que supusieron también ahí que llegaran españoles, qué sé yo, de reciente llegada, ¿no? Me refiero. Pero no habíamos vivido realmente el efecto de la migración sur-sur, que se le denomina, que estamos presenciando con la crisis venezolana. O sea, digamos que Chile, como desarrolló un nivel de ingreso un poco más alto, un Producto Interno Bruto, qué sé yo, se transformó en un polo de atracción y sí generó, desde antes de la crisis de Venezuela, la llegada se generó una red migratoria con Colombia, por ejemplo, ¿sí? Acuérdense que Antofagasta, qué sé yo, está ahí le llaman la pequeña Colombia, en Santiago también hay muchos colombianos. Llegaron antes que los venezolanos, ¿no? También hay bolivianos, peruanos, los vecinos, ¿no? Que fueron hacia allá. Pero en general, pues Colombia, sus cifras de inmigración son insignificantes, ¿sí? Son insignificantes. O sea, aquí, antes de la llegada de los venezolanos, no había ni 100.000 personas de otros países. Esto era, yo no sé cómo se entretenían los colombianos entre puros colombianos. Ahora por lo menos tienen a los venezolanos, lo pasan mejor, se ríen más, qué sé yo, ¿no? Están más... bueno, estoy bromeando, ¿no? Pues lo digo por los bogotanos que son un poco más serios, ¿no? De hecho, allí hay algunas cosas interesantes porque hay muchas diferencias culturales en Colombia. O sea, Colombia tiene muchas diferencias entre la costa, el centro, la sierra, qué sé yo, hacia el sur, ¿no? Hay muchas diferencias en la forma de ser, incluso del colombiano. No, cambia mucho el caleño con el bogotano, qué sé yo. Bueno.
Entonces no había mucha, la diversidad interna sí es muy rica, ¿no? De los países, como decía, ¿no? Colombia tenía una gran diversidad interna, una población afro muy grande, ¿no? La zona del Chocó, indígenas, ¿no? Pero lo mismo pasaba en Ecuador. En Ecuador no había migración, una gran migración. Ecuador fue un país de emigrantes. No se olviden ustedes que cuando llega Rafael Correa va por los países diciéndole a los ecuatorianos, vuélvanse a Ecuador. Sí, los ecuatorianos mandaban plata desde Estados Unidos para construirse unas casas tipo Estados Unidos, como los chaletas, ¿sí? Gigantes con pilares y cosas, unas casas surrealistas, ¿sí? Y ecuatorianos son más migrantes que probablemente cualquiera de los países latinoamericanos, o sea, empezaron mucho antes. Eso se fueron a todo el mundo. Hay ecuatorianos en Rusia. Entonces, los ecuatorianos, los indígenas, por ejemplo, los mismos otavaleños están por todos lados. Son como ciudadanos del mundo, más o menos, ¿no? Aquí en Colombia y hace 50 años otavaleños, qué sé yo. Bueno, entonces, digamos que este fenómeno de la migración, como la hemos visto en los últimos años, que no es más allá de 5 años, ¿no? Pues 5 años con este fenómeno de Venezuela. Claro, supone que ahora se empieza a intensificar, digamos, todo lo relacionado con lo delicado que implica personas que no tienen documentación en regla para poder trabajar sobre todo, ¿no? Esta documentación implica acceso a la salud, obviamente, ya con un grado de mayor pues estabilidad, pero pagando obviamente el bono, qué sé yo, estar acogido a una caja de compensación, una serie de características que implica estar en una situación de regularidad, ¿no? Además de que los niños ya podían entrar al colegio, pero ahora poder establecer un contrato de manera formal, y no solamente eso, sino que es un proceso de regularización a largo plazo, no como el PEP que duraba 2 años y después la posibilidad de renovar era incierta. Esto se supone que puede durar 10 años. ¿Sí? Entonces ya hay una proyección en el tiempo, lo cual supone que pues esto va a permitir que muchas familias venezolanas que logren entrar, porque esto creo que es hasta las personas que llegaron hasta enero solamente o hasta diciembre, no estoy exactamente cuál es la fecha, pero tiene una fecha tope, que estaban en Colombia en condición irregular, se puedan regularizar y puedan permanecer en el país y buscar trabajo si es que quieran aquí, nacionalizarse algunos de ellos, porque hay muchas personas que se están nacionalizando también. ¿Por qué? Porque eso facilita las cosas, o sea, tener un pasaporte colombiano también permite viajar hacia otros lugares con un poco más de facilidad, un poco más, ¿sí? Bueno, sobre esto, ¿qué hay que hacer? Pues es un debate, ¿no? Es un debate político que va a dar para largo. Lo que decía el compañero puede ser que efectivamente una gran masa de personas que están aquí en Colombia son opositores al gobierno de Maduro, entonces sí apoyan a la derecha, entonces puede haber instrumentalización efectivamente, así como hay muchos mexicanos en Estados Unidos que defendían a Donald Trump, ¿no? O algunos cubanos que fueron en balsa y después se transformaron hagan el muro mucho más grande para que no lleguen más cubanos, ¿no? Entonces, pues, obviamente la gente, habrá un sector que puede caer hacia un lado, hacia otro, eso pues estará por verse, ¿no? Habría que ver realmente si las intenciones del gobierno son buenas o son perversas, ¿no? Obviamente detrás de todo esto siempre la política esconde alguna intención que hay que esperar su momento para hacer las lecturas, ¿no? En este momento sería pues son las posibilidades, ¿no? O sea, Naciones Unidas reconoció el gesto de Duque, esperar que sea una buena decisión, ¿no? A mí me parece una excelente decisión, por lo menos los investigadores en migraciones internacionales, creo que todos estamos de acuerdo en que la regularidad de una persona facilita la vida, ¿no? Facilita la inclusión, facilita la integración, facilita la estabilidad. Entonces eso pues, es un paso importante que tomó el gobierno, ¿no? Sobre lo que planteaba la compañera del trayecto, la desorientación, sí, eso pues es un poco reiterativo de a veces no saber realmente dónde va la gente, va buscando un lugar, incluso les preguntábamos si sabían dónde estaba en el mapa alguna ciudad y no tenían ni idea en qué lugar, porque yo siempre digo, pues efectivamente esto es una oportunidad porque nosotros somos muy ignorantes, ¿no? O sea, nuestras educaciones son muy limitadas en el fondo, ¿no? Nuestros modelos educativos son muy limitados. Y efectivamente los niños colombianos desconocen mucho de Venezuela, ¿sí? Y también los venezolanos de Colombia,
¿sí? Entonces, esta es una oportunidad, como digo, para conocernos más, ¿sí? Entonces, para descubrir más cosas de ambos países, ¿no? Eso también es una cosa fantástica en todo sentido. No sé qué otra cosa más se me fue, es que me perdí a lo mejor con algo. No sé si hay alguna otra pregunta que quedara como en el aire sobre el imaginario, pero no Creo sé que si está todo. está Creo que todo, está listo. ¿cierto? Sí, yo creo que estamos. Sí. Además, pues creo que ha sido muy interesante las preguntas Muy interesante, sí. y anoté cosas aquí que dejé como apuntadas, así que pues muchas gracias, pues, no sé, para la No, próxima nos vemos. sí, esperemos que continúe. De verdad, muchísimas gracias, Felipe. Bueno, Carla, entre, no, sí. entre la necesidad de estudiar la migración desde distintos puntos de vista, de montar también, además de, bueno, de reconocer la importancia de la cifra, pero que además hablamos de, tal como lo decías, de una persona, ¿no? Y por eso tratamos en este ciclo de diálogo de descifrar cada uno de esos eslabones, ¿no? Muchísimas gracias, sé que tu tiempo está contadito y de verdad No, con gusto. esperemos que no sea el único encuentro. Sí, cuando hagan otro me avisan para poder participar. Sí, va, Felipe, muchísimas gracias. Chele, ¿quieres decir algo? No, agradecer a Felipe y a todos los que estuvieron conectados con nosotros. Disculpen los problemas técnicos que se nos presentaron, pero bueno, muy agradecidos. Bueno. Y ya, creo que podríamos estar terminando. Muchas gracias, Chilina. Muchas gracias, Chao. Carla. Muchas gracias a los compañeros, a todos los compañeros y compañeras de la red. Un saludo grande para Caracas, que algún día espero conocer, que pues esperemos que la cosa, el COVID primero que se vaya, ¿no? Ya después vemos cómo nos podemos mover porque estamos atrapados por varias causas, pero bueno, así que eso, muchas gracias a las compañeras, a las personas que se conectaron, sus comentarios y nada, ahí nos vemos en otra. Cuando organicen otras me avisan para acompañar. El mes que viene, mensualmente estamos tratando de hacer estos encuentros y bueno, tratar de compartir un poco desde la investigación, desde una perspectiva académica, para ir generando lazos también que nos permitan afrontar esta compleja realidad. Bueno, Entonces, genial. entonces. Cuando pues tengamos ahí actividades, entonces nos compartimos. Chévere, perfecto. Bueno, un gusto. Gracias por la Chao a asistencia. todos, gracias por asistir. Hasta luego.